Giorgio Jackson, ¿cómo está, diputado? Buenos días. Muy bien, gracias. Si Me acaban, quiere, se me saca acaban la de mascarilla, decir sí, que por aforo podemos cumplir acá Efectivamente, con todas las medidas Además, sanitarias. estamos como a 5 metros de distancia. Sí, no hay problema. Porque es grande esta mesa. No es jefe programático, me dice, de la No, campaña. coordinador político de la campaña de Gabriel Boric. Igual es un error, pero igual es un puesto relevante en la campaña, digamos. Sin duda me ha tocado ir aprendiendo de esto que es mucho más grande de lo que uno se imagina, que es la candidatura presidencial, pero ahí estamos asumiendo esos desafíos. Sí, porque esta es una candidatura presidencial que no es testimonial, entre comillas, como al principio era la de Beatriz Sánchez, sino que es una candidatura presidencial que va ganando, digamos, va puntera, digamos. A ver, claro, las encuestas, nosotros cuando nos ha ido mal, siempre hemos dicho no hay que quedarse pegados en las encuestas, y cuando nos va bien decimos lo mismo, no hay que quedarse pegados en las encuestas, pero después de las primarias, que es, por así decirlo, la mejor encuesta que se tiene, con 1.700.000 personas por la Apruebo Dignidad y con 1 millón de personas que confiaron en la alternativa de Gabriel Boric, yo creo que decimos que esta candidatura va en serio, y eso lo dijimos desde el principio, a pesar de que al principio con la junta de firmas parecía difícil, algunas personas se burlaron, pero vamos avanzando, pero sin confiarse en ningún caso, porque eso no solo manda malas señales, sino que también te puede perjudicar en el camino a hacer un gobierno. Quiero que volvamos después a eso, pero antes le quiero preguntar su opinión sobre el escándalo Rojas Vade y eventualmente el daño que esto le hace a la Convención Constituyente. ¿Cómo lo ve? Ahora, hoy día en la mañana leía una columna de Óscar Contardo en la tercera. Yo comparto lo que establece ahí. El punto de comparación de algo como lo que sucedió en el caso Rojas Vade no pueden ser ni los crímenes de la dictadura, ni tampoco los casos de corrupción del gran empresariado, sino medirse en torno a la expectativa y la vara ética que se planteaba desde el minuto en que esta candidatura, pero también el movimiento social de la explosión del 18 de octubre, emergió. Por lo tanto, medirse en función de la autoexigencia, digamos. Exacto, y yo creo que en ese sentido, por supuesto que es una mentira muy grave, hay que ver si es que tiene implicancias, como se ha estado investigando en el caso y en la lista desde la Fiscalía, pero creo que lo más grave es el daño a las confianzas. Y en este caso, el que una persona pueda simbolizar por la historia de día y lo que venía sucediendo desde el 2011 o 12, que venía con esta historia del cáncer que nos fue, nos devela una serie de problemas respecto a probablemente preguntarse qué es lo que está detrás de esta mentira, qué es lo que está, porque evidentemente no fue algo electoral, se partió el 2012, qué es lo que sucede en una persona para que llegue a esa situación, que es gravísima, que daña las confianzas y que yo lo veía ayer, porque muchas personas todos los días en los mensajes nos mandan algunas solicitudes para bingos, rifas por temas de salud y que Claro. te piden difundirla. Y lo noté ayer, el decir, chuta, ¿Lo hago o no lo hago? qué difícil debe ser ahora para las propias personas que tienen que acudir por las deficiencias del sistema de salud, que fue una demanda cierta. O sea, cuando uno dice, bueno, hay personas que están con problemas por el cáncer o por otras enfermedades, sin duda. Y por eso duele más cuando una mentira está basada en eso, porque todas las personas que están rodeadas o alrededor de dichas problemáticas hoy día quedan con algún complejo para poder solicitar ayuda. ¿Y todo esto lo inhabilita para seguir en la convención? ¿Qué piensa usted? A ver, en términos éticos, por cierto que va a ser muy difícil que él pueda pararse a expresar lo que él siempre quiso expresar en el tono que lo quería expresar. Legalmente creo que ya se ha dado por zanjado ese debate, no existen facultades hoy día para terminar, salvo que él, por razones de salud no compatible con el cargo, ejerciera una renuncia. Pero no hay formas para sacarlo y además no hay formas de reemplazo para los independientes en particular. O sea, éticamente, Entonces, éticamente no debería es muy estar. difícil que él pueda sostener las posturas con la fuerza que las ha adquirido, pero Legalmente ya sabemos, políticamente hablando. políticamente es muy difícil, pero hemos visto por otros lados, si es que esto no es en ningún caso caer en el empate, pero uno ha visto cómo la vara, por lo menos para mí, de quienes debiesen haber seguido o no en un cargo, quizás es de mayor exigencia que la legal y probablemente que la política estándar, pero bajo ese escenario, no sé, pues Iván Moreira no debería haber seguido en el Congreso, Iván Moreira no se debería estar repostulando, la ley de pesca debería ser anulada y no debería existir. Entonces, claro, uno dice, bajo ese estándar, políticamente no debería. Pero, ¿cuál es el estándar que vamos a fijar para todos? Porque no debiese ser por un caso particular. Tal cual. Ahora, a propósito de la convención, ¿se ha ido profundizando de alguna manera la división de Apruebo Dignidad al interior de la convención? El Frente Amplio anda por su lado, el Partido Comunista anda por otro lado, en términos de las alianzas. ¿Cómo ve eso? Yo diría que han habido acercamientos, pero hay diferencias políticas. Y una de esas diferencias es la relacionada a los 2/3, que no es nueva. Viene desde el 15 de noviembre del 2019. Respecto a la idea de que estos 2/3, partiendo de una hoja en blanco, implican una protección para todas y todos. Implica forzarnos a un diálogo que permita sacar adelante los aspectos que
que la ciudadanía demanda y los puntos comunes, ¿no? Para que la Constitución sea una Constitución de todas y todos y no una Constitución, por así decirlo, de revancha, de venganza. Y desde ese punto de vista, yo creo que esta semana que se viene va a estar bien tensionada por precisamente el carácter de los 2/3, aunque yo al menos espero que pasada esa discusión y pasado el tema del reglamento ya nos empecemos a meter a los aspectos constitucionales propiamente tales, es decir, cuáles van a ser las normas específicas que van a regir el texto constitucional que se va a presentar y cuáles van a ser los mecanismos de participación para que este texto tenga legitimidad. Eso desde el funcionamiento de la convención, pero yo le pregunto desde la perspectiva política y de lo que significa la gobernabilidad de un gobierno de Gabriel Boric si los componentes principales de su alianza política tienen dificultades para ponerse de acuerdo, por ejemplo, políticamente en la convención. Es que esta es una diferencia que viene incluso antes de que nos pusiéramos de acuerdo en formar coalición. Entonces no es algo que nos divida en torno a aquellas cosas que nos unen. Nos unen muchas transformaciones estructurales respecto al modelo de pensión, respecto al tema tributario, respecto, por ejemplo, al tema del cambio de matriz productiva, modelo de desarrollo, un montón de cosas que nos unen, pero hay ciertas cosas que no hemos tenido acuerdo y esas cosas se van a zanjar y yo espero, la verdad, es que una vez que se zanjen, luego podamos caminar juntos y juntas hacia esas cosas que nos unen. Entonces yo al menos esta semana va a ser, si me pregunta, va a ser ruda en ese sentido porque van a haber tensiones, pero una vez que eso se supere, yo estoy seguro que en los aspectos propiamente gubernamentales, los que queremos impulsar como gobierno, tenemos mucho material común que debería ser lo que nos motiva a seguir trabajando. Es que ahí está la duda. ¿Cuánto va a aportar el Partido Comunista en el programa de gobierno de Boric, finalmente? Yo creo que mucho y, O sea, y si uno lo mira... Porque usted dice, obvio que va a aportar en lo que están de acuerdo, era que no, digamos, pero en cosas que sean propiamente tal de la reivindicación del programa de Daniel Jadwe que puedan estar en el programa de Boric. Es que los equipos programáticos se han ido juntando y han logrado encontrar aquellos puntos comunes donde nos queremos centrar. Aquellos puntos donde hubo diferencia, sin duda se va a zanjar, ¿no? Y eso va a estar expresado en lo que nosotros le presentemos a la ciudadanía. Pero ¿y es normal que hayan pasado 2 meses casi desde la primaria y todavía eso no está resuelto? Es que nosotros vamos a anunciarlo pronto, no quiero anunciarlo aquí, pero van a tener noticias de que el próximo... Bueno, que el próximo lunes, creo que el lunes 20 de septiembre. El lunes 20, sí. Lunes 20 de septiembre inicia un proceso, ¿ya? Un proceso de participación interesante respecto a las prioridades programáticas y ahí vamos a tener un poquito más de novedades en materia de cómo vamos a incorporar... ¿De integración programática? De integración programática y de priorización programática, que va a salir hacia la ciudadanía a buscar esa priorización que no se quede en los partidos, sino que sea también de la mayoría de Chile que hoy día está aspirando por cambios. Así que eso se viene, no te lo puedo anunciar más que eso hasta ahora. Ya, pero el lunes 20 debería empezar ese proceso. Ahora, sí, se lo pregunto porque usted dijo, en su calidad de jefe político de la candidatura, que ahora, el que iba a poner las reglas del programa era el Frente Amplio porque había ganado la primaria, digamos. Mira, y eso fue un exceso de entusiasmo que Gabriel con mucha sabiduría de alguna manera me dijo que fue inapropiado decirlo en esos términos y yo al menos soy bastante disciplinado y entiendo que de gestos también se construye la política. Si es que uno mira, sobre todo en estas fechas sensibles, cuando estamos un 12 de septiembre, después del día de ayer, de conmemoraciones por la fecha del golpe que inicia la dictadura de Pinochet, uno se puede dar cuenta también en la historia y en los documentales que se han mostrado, por ejemplo, la Batalla de Chile, que también ha sido tema durante estos días, que en particular el Partido Comunista fue uno de los partidos que más se mantuvo en términos de lealtad y más leal con Allende, y de no sobrerevolucionarse así como lo hizo una facción del MAPU o como lo hizo también el Partido Socialista. Y el Partido Comunista tuvo una visión, de alguna manera, mucho más de apoyar a Allende en la gradualidad, que en ese momento también se le decía amarillo, incluso se le decían muchas cosas. Bueno, el Partido Comunista estuvo muy firme con él. Y nosotros también, en ese sentido, valoramos la historia, la tradición demócrata que ha tenido el Partido Comunista chileno, a diferencia de lo que nosotros muy críticamente hemos dicho de otras experiencias en el mundo. Así que nosotros, esa conversación que hemos tenido desde el movimiento estudiantil que se ha forjado, y a mí me tocó conocer ese mundo, esa tradición desde el movimiento estudiantil, yo creo que va a ser un apoyo muy grande para el gobierno de Gabriel Boric. Es interesante el paralelo. O sea, ¿usted esperaría que el Partido Comunista se sumara a... Es que no quiero calificarlo como reformismo, porque es lo que precisamente le critican, pero a la moderación que está mostrando Boric en su campaña? Es que yo no creo que se trate de moderación. Yo creo que lo que Gabriel con mucha convicción transmite es que vamos a tener un proceso de reformas profundas que ha estado anhelando Chile hace mucho tiempo, ¿ya? Pero lo que buscamos es un horizonte en el cual haya tranquilidad, que es lo que las personas en Chile quieren. Pero el antecedente... Pero por ejemplo, cuando Diego Pardo, que es uno de los coordinadores programáticos de la candidatura, dice, este es un programa que tiene lo máximo que se puede hacer, para algunos no será suficiente, así es, una entrevista en el Mercurio hace un mes,
para algunos no será suficiente, pero es lo máximo que se puede. Bueno, es que son escalones en los que avanzan las sociedades. Pues, si, lo importante es ir avanzando escalones. Pero hay ¿ya? algunos, Ir hay algunos avanzando en la prueba, paso. hay algunos en la prueba de dignidad que no piensan lo mismo, que creen que esto debería ser más rápido. Y puede ser, y hubo una, ahí me vuelvo a remitir a a la gran participación de la primaria, que también pudo haber expresado distintas sensibilidades respecto a este punto. Y yo creo que los temas de fondo en ese sentido nos pueden unir, y por lo tanto lo que podamos avanzar durante 4 años, o quién sabe el mandato que entregue la Convención Constitucional respecto a un cambio de forma de gobierno, y por lo tanto quizás sea menos tiempo, uno no sabe, pero eso lo que importa es cómo tú te predispones. Y lo interesante en esto, para la población chilena, es que antes de que pueda haber un proceso de cambio tiene que haber voluntad de cambio. Y nadie duda que Gabriel Boric tenga esa voluntad de cambio, es importante, a diferencia de otras candidaturas, ¿no? Hoy día uno ve la candidatura de Sebastián Sichel tratando de decir, mira, queremos cambio, después de 4 años de una administración que no ofreció ni gobernabilidad, ni cambio, ni paz, ni nada. Entonces, desde esa perspectiva, lo que antecede la posibilidad de cambio es la voluntad de cambio. Y eso Gabriel Boric lo tiene 100%, y yo creo que en esa línea va a haber mucho apoyo. Es cierto lo que dice una nota de Exante esta semana del periodista Alex von Baer, que sostiene que a partir de una petición de Guillermo Tellier, gente del Partido Comunista y de la Federación Regionalista Verde Social se quieren juntar con el candidato para abordar el problema de la moderación que provoca una cierta disonancia, capaz que una disonancia cognitiva, entre un candidato un poco más moderado, preocupado por la gobernabilidad, y candidatos parlamentarios que tienen posturas más radicales precisamente porque creen en ellas, pero además porque electoralmente es el territorio en el que quieren jugar, digamos. Estamos en conversaciones todo el tiempo con Apruebo Dignidad. De hecho, después de esta reunión me tengo que ir a una reunión con el equipo político de la campaña, que tiene representantes de todas las sensibilidades de Apruebo Dignidad. Sí, de hecho la nota lo dice, que es que el contacto es con usted. Y el día de mañana ellos quieren con Boric. Bueno, y el día de mañana también, o sea, mañana lunes también va a haber una reunión donde va a participar Gabriel y participan los presidentes y presidentas de partidos de Apruebo Dignidad, y por lo tanto vamos a tener la posibilidad de dialogar y resolver toda diferencia que pueda existir, pero que nosotros al menos no estamos por ventilarlas por la prensa, sino que se puedan conversar cara a cara, así que si es que hay un espacio ahí, creo que puede servir para facilitar ese diálogo. Ya, pero la preocupación existe, digamos. O sea, digo, no, yo creo que en los términos en los que se plantea desde un interés editorial en la prensa, que no es menor, que acá lo conocen bien, pero que después fue abrir una línea digital. No, yo no hago eco de esa línea editorial, no creo que ese sea el problema, sino probablemente falta de canales de comunicación que permitan comunicar de mejor manera, valga la redundancia, las transformaciones por las cuales Gabriel Boric está trabajando. No somos los medios los que estamos inventando que hay una hay algunas cosas cuando que dependen de la línea editorial. Cariola dice, y está bien que lo hagan, si no hay problema. Cariola esta semana dice que Boric se pasó de rosca, para ponerlo en español, en buen chileno, se pasó de rosca con lo que dijo el Banco Central, porque apoyó muy decididamente al Banco Central, cuestión que fue bastante aplaudida por muchos. Cuando Cariola plantea eso no lo está inventando los medios, lo está diciendo la propia, pero al mismo tiempo, una de las encargadas del Partido Comunista en la campaña. Pero al mismo tiempo, Carol, con quien también he estado conversando estos días y que también vamos a conversar durante el día de hoy, dijo que eso lo desdramatizaba. Decía, bueno, y van a haber diferencias, lo importante es que las conversemos a tiempo. Entonces, creo que, como en toda coalición, y creo que en Apruebo Dignidad hemos logrado tener al menos un objetivo de, yo le digo vector porque tengo esta deformación de ingeniero, pero como de una dirección, de distancia y dirección en cual queremos avanzar. Evidentemente hay, dentro de esa síntesis que se hace, hay distintas posturas, pero que son las que construyen esa síntesis. ¿A usted qué le pareció? Yo al menos no me siento incómodo con el que tengamos distintas fuerzas tensionando, porque el compromiso está en que de ahí forjemos una síntesis. Y eso es lo que a mí me tiene tranquilo, y no hay nadie dentro de Apruebo Dignidad que quiera que rompamos esa síntesis, sino que están todos con sus intereses y con sus visiones y con sus sensibilidades, y es propio de una alianza política, y al menos no va a haber voluntarismo de nuestra parte de decir lo que diga Gabriel todos tienen que seguirlo, porque eso no pasa en ningún lado, y lo vemos en la derecha, donde Sebastián Sichel dice todos tenemos que ir para allá o si no hay castigo, y no le hacen caso. Entonces, la diferencia de liderazgo entre un liderazgo voluntarista que niega la realidad de sus coaliciones versus uno que trata de hacerse cargo para poder ver cómo resolverlo y mitigar ciertos problemas que puedan tener esas diferencias, yo creo que está claro entre Gabriel Boric y Sebastián Sichel. Ya, pero es que usted dice una frase súper importante. Usted dice, aquí no se trata de que lo que diga Gabriel todos lo van a seguir a rajatabla, porque, en fin, porque precisamente la campaña esta semana se trató respecto del carácter de Gabriel Boric. Lo planteó Sebastián Sichel, lo planteó Catherine Martorell la semana pasada, aquí mismo en el programa, hablando sobre los estudios de Boric que no se terminaron. Lo planteó Sichel esta semana a partir del tema de la paternidad. Y lo siguió Jasna Proboste de alguna manera, poniendo en duda el tema de la experiencia de Boric como para gobernar. O sea, el carácter del candidato, que se refleja, entre otras cosas, en que lo sigan sus parlamentarios, por ejemplo, para dar gobernabilidad, se puso en cuestión en la campaña. Bueno, pero creo que es algo en lo que rebotaron. Yo creo que
después de que Sichel habló lo del título universitario, se habló para atrás. Después de que habló sobre el tema de la paternidad, Gabriel le recordó que él no tenía padrinos políticos, a pesar de que no tiene la fortuna o la oportunidad de ser padre. Y desde esa perspectiva creo que han llegado como a pegar un combo, pero se han dado cuenta que en la ciudadanía no hay eco sobre esa crítica, sobre como de la pelea chica, de pegar en las canillas, sino más bien hablar de los proyectos país, de cuáles son las ideas de transformación, y ahí yo no tengo dudas que Gabriel Boric, no solo por la experiencia de haber estado representando a su región durante 8 años, la región de Magallanes, y representando también la sensibilidad que significa eso, representando temas tan importantes como la salud mental, la crisis de salud mental, que fue Gabriel Boric uno de los primeros que habló de manera fuerte, con conocimiento de causa respecto al tema, el tema de la infancia, que Gabriel Boric siempre ha sido de los temas que más lo ha movilizado. Y yo creo que él en eso ha tenido mucha experiencia también sentándose a la mesa con personas que piensan distinto a él. Eso en su región, con los distintos gobernadores que han habido en la región, para llegar a soluciones concretas para, en ese caso, las personas de Magallanes, pero también en este caso para la población de Chile. Ya, lo que pasa es que yo no espero que usted me diga, no, mire, sabe que mi candidato tiene un problema de carácter y un problema de competencia para ser presidente, porque sería realmente absurdo, se tendría que renunciar en ese mismo momento. Lo que le pregunto es, ¿por qué piensa que esto se puede convertir en un tema y por qué Proboste se sube a ese tren? No lo sé, la verdad. Creo que el que haya habido una primaria tan exitosa como la que pudimos convocar desde Apruebo Dignidad y que haya convocado tanta gente, hace que quizás las otras candidaturas digan, bueno, de ahí hay que raspar y pegar y tratar de apuntar los dardos, pero creo que se equivocan porque hay, más allá de Gabriel, hay un proyecto de transformación. ¿Ya? La elección de noviembre no se trata sobre Gabriel Boric o sobre Sebastián Sichel o sobre Jasna Proboste o quien quiera que sea candidato o candidata. La campaña se trata de hacia dónde queremos que vaya el país, hacia dónde son los cambios que espera el país que se vaya. Y Gabriel creo que ha demostrado, más allá de su corta edad, como lo podía tener Jacinta Ardern en Nueva Zelanda, que asumió a los 36 años, ¿no? Y nadie duda hoy día de sus competencias como gestora de crisis en materia pandémica o en otras materias. Creo que lo que esboza, y Gabriel en su liderazgo, es que es capaz de decir las cosas y también es capaz de escuchar a las personas que piensan distintos de su coalición o de otra coalición y poder construir acuerdos que vayan en beneficio del país. Eso lo ha demostrado con los acuerdos, por ejemplo, del 15 de noviembre para tener una nueva constitución, como también lo ha hecho en distintas materias, en infancia, insisto, o en otros proyectos de ley en los que él se ha puesto a disposición. Ahora, en el tema de la gobernabilidad, en lo central, una cosa que va a ser central en el próximo gobierno, sea quien sea que lo conduzca, es el tema económico, el de la recuperación económica y el del déficit fiscal, de la situación fiscal del gobierno, tomando en consideración además que un programa como el de Boric es un programa de profundos cambios, de profundas transformaciones que además cuestan plata. ¿Cómo ve esa problemática? Porque apoyar el cuarto retiro, por ejemplo, ya lo dicen todos los expertos, su candidato respalda esa visión del Banco Central en un sentido, está provocando mayores problemas precisamente a la recuperación económica, precisamente al tema de la inflación. Sí, y la recuperación económica es uno de los temas centrales en los que Gabriel no solo centró la campaña primaria, sino que también vamos a tenerlo muy presente ahora en la campaña general de noviembre, porque a diferencia de otras candidaturas, y en particular voy a poner el ejemplo de Sichel, que hoy día también hay una entrevista de su encargado programático, sí. El tema de tratar de satisfacer las demandas que la ciudadanía está esperando de cualquiera que sea presidente o presidenta, ¿no? Hay una expectativa respecto a aumentar las capacidades de derecho social y probablemente el mandato constitucional va a ser a eso. La pregunta es cómo se hace. Gabriel Boric tiene un plan de recaudación y también de mejor gestión de los recursos públicos, ¿ya? Para hacerse cargo de aumentar las prestaciones sociales y poder no caer en déficit estructural en materia de que no se puede gastar eternamente la plata que uno no tiene, ¿no es cierto? Por supuesto. Sí. Y desde esa perspectiva tiene un plan que es agresivo, pero también bien pensado respecto a la recaudación, ¿ya? Sobre todo de los sectores de mayores ingresos. Y eso, a diferencia de la alternativa que plantea Sebastián Sichel, que dice, no, nosotros vamos a supuestamente gastar, pero no vamos a recaudar nada de extra, o muy poquito. Esa visión es inconsistente y desde mi punto de vista también alude a una especie de, en este caso ni siquiera es populismo, sino demagogia, de hacer pensar a las personas que van a poder tener muchos más beneficios y prestaciones sociales, como achicando de alguna manera el gasto, que ha sido el eterno dilema de los gobiernos conservadores en todo el mundo, que es tratar de decir, vamos a liberar impuestos y vamos a aumentar prestaciones sociales. Eso, la verdad, es un poquito iluso. Reservemos ese punto. Apoyar el cuarto retiro y propugnar el crecimiento económico parecen hoy cosas incongruentes, digamos. Creo que son discusiones separadas. Gabriel ha escuchado, y lo conversamos recurrentemente, el tema de que el cuarto retiro, ni en la primera vez, ni en la segunda vez, ni en la tercera vez, ni ahora, nunca ha sido pensado como una buena política pública. No, bueno. Ahora,
La pregunta es... Salvo para los que quieren terminar con el sistema de AFP, digamos. Es que ni siquiera, porque en la AFP te cobraron el prepago anticipadamente con tus comisiones, entonces no es que la AFP estén perdiendo ni tampoco con la liberación del encaje, ¿no? No es que estén perdiendo financieramente. Todo lo contrario. Todo lo contrario, Sí. están beneficiándose, pero precisamente hoy día en el cuarto retiro, lo que Gabriel ha dicho con mucha fuerza, tanto al interior del Frente Amplio como también en conversaciones que estamos teniendo hoy día con Apruebo Dignidad, es cómo lo hacemos para que los sectores de más altos ingresos no se vean sobrebeneficiados con esta medida, porque así como está hoy día, y eso es cierto y eso no se puede como decir de otra manera, las personas que podrían retirar 150 UEFs, que es el máximo que podría alguien retirar, son el 6% de la población, de mayores ingresos, y al mismo tiempo quienes mayores beneficios tributarios se podrían llevar por esta medida, porque recordemos que las cotizaciones no pagaron en ese momento impuesto, claro. Entonces los que más se podrían beneficiar son el 5% de la población. Ya, pero entonces, ¿cómo lo hacemos? Y esa es la conversación que estamos teniendo en Apruebo Dignidad hoy día. ¿Cómo lo hacemos para poder, aprobar el retiro, pero mitigar los efectos en esa exacerbación de la desigualdad? Y en esas conversaciones tenemos hasta el miércoles para llegar con alguna propuesta. Ya, pero una cosa es mitigar los efectos por la desigualdad, porque es totalmente regresivo, como usted bien analiza, y otra cosa es evitar el efecto que va a tener en la economía. Descrito por el presidente Mario Marcel, el presidente central, de manera bien dramática. Sí, y la verdad es que la proyección de la inflación es preocupante. Está proyectado 5,6 o sobre 5% en la inflación, lo cual no es una buena noticia porque significa que las personas de menos ingresos son las que más se ven afectadas con la inflación. Y por eso lo que las indicaciones debiesen tratar de entender es que si es que hoy día hay algo así como 17.000 millones de dólares potenciales para un cuarto retiro, la pregunta es cómo ese aumento de circulante que pegaría en la inflación, ¿cómo se hace para disminuirlo desde los sectores más altos? Una vía por los sectores de mayores ingresos. Entonces, ahora, ¿cómo lo hacemos para mitigar ese efecto? Yo creo que esa es la discusión en la que estamos centrados hoy día como Apruebo Dignidad. ¿Y no sería más sensato no apoyar el cuarto retiro? Es que son dos enfoques. Uno el enfoque... ¿Por qué lo apoya usted? ¿Por qué votaría a favor usted? Creo que son dos enfoques. Uno el enfoque voluntarista. Y aquí hay que irse a la política más sincera. Una cosa del enfoque voluntarista, como lo ha hecho Sichel, de decir, esto no va a pasar y mi orden va a hacer que todos rechacen. Y eso no está pasando, y lo estamos viendo. Y la otra alternativa, el otro enfoque es decir, ¿cómo lo hacemos para que algo que hoy día la ciudadanía, de cualquier color político, de cualquier sector, está demandando, cómo lo hacemos para mitigar los efectos que eso pueda tener? Lo que pasa es que a veces la ciudadanía, diputado, pide cosas que no se pueden dar. Digamos. Bueno, por lo mismo nosotros estamos tratando de que, hay que irse al problema inicial. En el primer retiro, nosotros lo que dijimos... nosotros lo que dijimos es que esto debía después compensarse con un fondo solidario. Esa fue la propuesta que tuvo Gabriel Boric en la Comisión de Constitución, no sé si lo recuerdan. Sí. Pero quería que se compensaran después los fondos. En segundo lugar, nosotros lo que dijimos fue, si es que hay, en ese momento, antes de abrir la puerta de los retiros, si es que hay un ingreso familiar de emergencia por sobre la línea de la pobreza, nosotros en ese momento lo dijimos, no vamos a aprobar. ¿Ya? Y por lo tanto, ese problema de que el gobierno haya decidido con el ministro Sichel en su momento y hoy día candidato presidencial, decir, no, son 65.000 pesos, eso fue lo que obviamente eso a esta altura de la le abrió la puerta a los retiros que hoy día las personas lo sienten como un derecho adquirido. Sí, pero no necesariamente eso lo hace correcto, dadas las condiciones. Tomando en consideración que el IFE es universal, cuesta 3.100 millones de dólares al mes. Es una brutalidad de plata. Tomando en consideración que está provocando un daño económico, ¿usted votará a favor igual? Nosotros estamos trabajando para que las indicaciones mitiguen esos efectos negativos en desigualdad y también en inflación, y a partir de eso nosotros poder de alguna manera viabilizar un cuarto retiro distinto al que se está planteando ahora. Si el proyecto que se vota en la sala es el proyecto de, ¿cómo se llama la nueva unidad constituyente? Es que hay varios proyectos, porque hay uno que es hasta del 100%, y nosotros hemos dicho que no estamos de acuerdo con el retiro del 100%, para dejarlo bien ese claro. lo vota en contra, ya. Sí. El proyecto de 10% sin impuestos y... ¿Cómo fue el tercer retiro? Con renta vitalicia incluso. ¿Ese lo vota a favor o no? Me causa mucha extrañeza que parlamentarios que se definen de centro izquierda llamen letra chica a la idea de que funcione el impuesto a la renta. ¿Ya? Eso me parece algo extraño. Bueno, pregúntele a Lagos Ver, lo propuso para el primer retiro y por eso, lo amenazaron yo hice un de muerte. extenso hilo de por qué creía que eso no era letra chica en ese momento, sino que dije, mira, idealmente que funcione como global complementario, pero entendamos que para el primer retiro habían condiciones estructurales en la economía que eran distintas. Ahora, yo lo que al menos sostengo es que vamos a hacer todos los esfuerzos, y por eso no me quiero adelantar, vamos a hacer todos los esfuerzos para que en la Comisión de Constitución nosotros vamos a presentar un paquete de indicaciones conversadas en nuestra coalición, que no las quiero adelantar para no poner sobre la mesa cosas que no se han terminado de conversar, que mitiguen el efecto en desigualdad ¿y si no las tiene? Un eventual cuarto retiro. Si pierde eso.
Vamos a hacer todos los retiro- esfuerzos para poder reponerla en las instancias que sean necesarias. Por eso le pregunto, si el cuarto retiro va como el tercero, ¿lo vota a favor igual? Sería una mala noticia que pasara sin indicaciones que estamos, sin las indicaciones que estamos ¿Y trabajando. usted qué va a votar? Usted no, Boric, no... Voy usted. a ir a todas las instancias Usted y su conciencia. hasta que eso pueda salir de esa manera. El diputado Giorgio Jackson, jefe político de la campaña de Gabriel Boric. Diputado, muchísimas Muchas gracias. gracias, Iván, que también. Saludos. Por esta semana tan agitada en todas nuestras plataformas, en simultáneo con Tele 13 Radio a esta hora. Lo más importante de la semana, voy a mover de aquí para allá. María José Nodo. Oye, yo lo más importante de la semana quiero reparar una cosa un poco fuera de la contingencia, que imagino que vamos a verla acá, y es la declaración que hizo la Fiscalía Nacional de que por primera vez en Chile ha dejado de ser un país de tránsito respecto de la droga y está corriendo el riesgo serio de la instalación de 3 carteles, 2 mexicanos y 1 colombiano, entre ellos el cartel de Sinaloa. Estos grupos son grupos que además de tener un poder económico enorme, una cantidad de armas y una influencia social increíble, son grupos que además ejercen un control territorial importantísimo en los lugares donde se instalan. Tanto así que me contaban ayer que en algunos lugares de México para acceder hay que pasar por 3 o 4 controles de estos grupos narcos. Entonces lo traigo porque creo que a veces en la contingencia se nos pierden estas cosas que están pasando por debajo y que de repente podemos despertar y darnos cuenta que estamos metidos en un problema que claramente es una lacra para la ciudadanía y que podemos a lo mejor estar mirándolo con una cierta distancia cuando está operando ahí mismo. Entonces hay temas legislativos de atacarlo a través del lavado de dinero, pero creo que más allá de la cosa técnica hay que tomar conciencia y hacernos cargo de que esto puede ocurrir en nuestro país, que es muy grave. La declaración del Ministerio Público de esta semana, lo más importante, María José Nodo, para ti, Quique, es lo más importante. Yo creo, para mí lo más importante es el daño que le está causando la situación de Rodrigo Rojas Vade a la constituyente. No es muy novedoso lo que estoy diciendo, pero sí desde cuestiones prácticas, como el vicepresidente Jaime Baza reconoció que ir a declarar a la PDI impidió, por el caso Rojas Vade, impidió que la directiva se reuniera y eso atrasó, los ánimos también convulsionados por el caso de Rodrigo Rojas. Llegaron a esta semana los constituyentes de la lista, ex lista del pueblo, le dijeron a la prensa: no vamos a hablar más del tema, no nos pregunten más del tema, una cuestión peregrina, de un tema que está ocurriendo. Claro. ¿Sabes qué me recuerda? Y lo puse en Twitter, un gerente, o no sé si está de gerente de una reconocida transnacional muy grande, con esas oficinas gigantes en Sanhattan, que uno de ellos era director del Que Pasa, hicimos un reportaje en contra de la empresa. ¿Ya? El tipo decidió que la mejor medida era el viernes que llegara el Que Pasa, sacar todos los Que Pasas del edificio y le prohibió a todos los gerentes hablar del tema en los pasillos. O sea, no salió la revista Que Pasa, no hablen de como este si no tema. existiera. Como si no existiera el tema y era un tema grande. Es decir, la peregrina idea que cuando uno dice no va a hablar, no me pregunten, los temas se acaban. Ojalá si fuera fácil, porque así la paz del mundo estaría ahí a 2 cuadras. Garantizada. Pero a mí me preocupa dice una constituyente, no lo vamos a sacar porque es un voto que necesitamos. Eso lo dijo una. A ti te dijo otra, no, a ti no te lo dijo, le dijo la prensa, de los 155 que hay acá, muchos han cometido errores graves. Sí. Y esto haciendo un símil es como si Garay fuera de la lista del pueblo, estaríamos pensando si cometió pecado o no al respecto de la enfermedad, no respecto de la plata que perdió. Pero me parece que eso está horadando mucho la Convención Constituyente. Un constituyente le está haciendo mucho daño a todos. Vamos a hablar de eso en un momento más. Y tenemos luego en el programa un panel de constituyentes. Está muy interesante. Viene Cristian Monkever, Marcos Barraza y Giovanna Roa. Van a estar con nosotros precisamente para hablar de eso y otros temas de la convención de esta semana. Lucía Damer, para ti, lo más importante. Sí, lo primero es que creo que hay que hacer un reconocimiento a los miles de parientes y familiares de los detenidos desaparecidos que todavía esperan justicia en Chile. Me parece que es importante reconocer que sin justicia es bien difícil construir un país mejor. Y en ese marco, es bien interesante porque coincido con lo que dijo María José. Creo que el informe del Ministerio Público nos habla de un tema que es fundamental y además es un tema político, porque sin duda, aparte del clivaje en la discusión política de la primera y la segunda vuelta, va a ser el tema de la seguridad. Y yo solo quisiera decir que para que haya carteles, ya sea el Sinaloa o cualquiera de los otros carteles, tienen que haber por lo menos 5 cosas. 1, corrupción. Los carteles no llegan en países donde no hay corrupción institucional e individual. 2, ineficiencia. Y me gustaría saber tanto el Ministerio Público como el gobierno y la política en general qué va a hacer con el tema de enfrentar a los mercados ilegales de una forma mejor. 3, incapacidad en la inteligencia policial. 4, magros resultados en la investigación criminal.
Y 5, y algo que María José también comentó, la necesidad de reconocer que tenemos un problema de consumo. Esto es una industria, y la industria claro. se instala donde encuentra ganancias, Claro, donde hay ya mercado, sea por el donde hay lavado, demanda, digamos. así Donde es, hay ya sea plata, por ¿no? el lavado como por el consumo. Y todo demuestra, todos los estudios en el mundo reconocen que los países están consumiendo, la gente está consumiendo más, y el problema de la droga entonces ya no solamente es un tema policial, sino también un tema de salud pública del cual nos tenemos que hacer cargo. Jorge Pirincho Navarrete, para ti, lo más importante de la semana. Bueno, yo primero me sumo a lo que decía Lucía en relación al dolor de las víctimas que recuerdan una fecha particularmente trágica para la historia de Chile y especialmente respecto de aquellos que no han encontrado todavía la debida justicia. Pero quisiera retomar el tema del Quique porque efectivamente han sido 2 semanas duras para la Convención Constituyente. A propósito de la impugnación a la mesa que hace un grupo de miembros de los pueblos originarios, antes la denuncia sobre el cobro del IFE por algunos constituyentes y todavía antes y en un hecho de la mayor gravedad, la mentira que se gestó en torno a la situación médica de Rojas Valle y el impacto que eso está causando. Sin embargo, pese a toda la desazón que eso nos podría producir, quiero mirarlo de una manera un poco más optimista y que tiene que ver con ir aquilatando los ánimos. Porque esta impugnación a los impugnadores o este estallido del estallido, como lo han llamado algunos, probablemente puede hacer entender que en estos procesos donde ha habido mucha energía, mucha subjetividad, mucha emocionalidad, tarde o temprano tienen que dar lugar a la construcción. Y de la protesta pasar a la propuesta, de la denuncia pasar al anuncio. Y creo que incluso lo que hemos visto estos últimos días en torno a bajar un poquito el tono, entender la importancia de lo que significa esta tarea y sobre todo comprender la dimensión que tendría para el país en fracasar en un esfuerzo de esta naturaleza, me parece a mí puede hacer reflotar el sentido común y aislar, o más bien dejar a un lado a quienes desde el principio siempre quisieron que esto se frustrara o fracasara, pero también a quienes miraron esto con una épica y con una esperanza que es necesario ir contrastando con las virtudes y las miserias del proceso político que no son distintas a las virtudes y miserias de los ciudadanos. O sea que se module de alguna manera. Entrémosle a este tema, pues María José Nodón. Mira, yo coincido con Pirincho y creo que lo que pasó esta semana en estas dos cosas puede ser en cierto sentido positivo. Yo siento que la convención y la mesa tuvieron un contacto profundo y rapidísimo con el lado duro del poder. O sea, hasta este momento estábamos en lo simbólico, estábamos en la aprobación, en la legitimidad natural, y en este minuto esos cuestionamientos entraron. Entonces hoy día vamos a tener que ver cómo la mesa, la convención en general, pero la mesa en particular, demuestra su capacidad de liderazgo, su capacidad de gestión, su capacidad de generar alianza y sobre todo su capacidad de no sucumbir a las presiones, que es lo que está ocurriendo hoy día. Entonces, si efectivamente esto se logra, creo que claramente vamos a estar en una segunda etapa mucho más enteros, digamos, para enfrentar un debate de fondo y habiendo dejado de lado estas como olas que rodean, pero que pueden y con él tienen el riesgo de afectar el centro o el fondo de lo que está ocurriendo. O sea, podría provocar un mejor debate, dices tú. Podría provocar un mejor debate y en el fondo dar una muestra de legitimidad y de solidez política. Lucía Damer, ¿cómo lo ves? Sí, yo por un lado creo que hay que tratar de salir de esta idea como mágica, que existe un grupo de gente que es mejor que el resto, que no miente, que se porta bien, que tiene, no sé, una familia perfecta, en un mundo perfecto, que Gente tiene... virtuosa, digamos. Como, claro, que tiene como hijos. diría un candidato... Gente que tiene hijos. Como que tiene hijos, ¿ah? Como que se casó y tiene hijos. Además de eso, la política es la representación de todos nosotros, de nuestro espejo. Y mucha gente comete enormes errores. Yo creo que sin duda lo de Rojas Valle es muy grave. Es muy grave porque fue a romper, le dio como un golpe a la línea de flotación de algo que es bien endeble en Chile, que es la confianza de la ciudadanía en algo. Y un poco lo colocó al mismo nivel de probablemente la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, o esta sensación que la política es eso que mancha todo. Y creo que en ese sentido tiene que reconocer la crisis moral y ética que presenta. Y mucho de lo que decía aquí, que algunas de las declaraciones a mí no me parecen que sean sustanciales. Sin embargo, esto es lo que somos. Gente que tiene problemas, que algunos mienten porque tienen alguna enfermedad para mentir, otros mienten porque es la única forma de salir adelante. Y lo que tiene que hacer la convención es marcar un cierre con este punto, no un cierre en el sentido de no vamos a hablar más de esto, sino un cierre ético claro,
de definir qué va a pasar con él. Yo creo que para Rojas Bade lo peor es quedar adentro como un paria dentro de la convención, como una persona que cada vez que se pare y hable, que como no tiene la gimnasia política de otros, se va a poner nervioso, no va a poder agarrar y decir, no, en realidad yo rasqué la olla, pero ahora vengo a hablarles desde otro lado. Va a tener un problema de reconocimiento ético muy fuerte. Ahora, y eso es muy malo. El problema es que parece que no está tan solo, porque como recordaba Quique, hay algunos miembros de la lista del pueblo, o la ex lista del pueblo, que efectivamente le han prestado apoyo, digamos. Sí, es que ahí hay un tema muy riesgoso, considerar que estos son cuitas internas. Una constituyente habló de un enamoramiento roto con Rojas Bade. O sea, si uno lo pone en esos términos, la verdad que es bonita la palabra, pero esta cuestión es más seria que un club de amigos o un club de pares que se protegen ante una falta de tamaña magnitud. No dista mucho del club de los empresarios, del club de estos, son todos la cuestión endogámica de la sociedad chilena que nos tiene bien jodidos. Entonces, yo creo que esto es tratar así el tema como que siga porque necesitamos su voto, que siga porque es buena persona, que siga porque igual está enfermo de otra enfermedad, que siga porque él mismo dijo, no busqué privilegios ayer, no los busco ahora. Pero ¿cómo no buscó privilegios? Se está profitando de una mentira, con rifa incluida y con campaña política incluida desde hace mucho tiempo. Entonces, más allá de Rojas Bade, quien fuera, en este caso particular él. Entonces, yo creo que esto de pensar que es un problema de ellos, cuando uno lo que ve es que es un problema de nosotros, de Chile, lo que está pasando ahí no es un grupo de 27 constituyentes que están dirimiendo diferencias internas o manifestando solidaridades endogámicas, sino que más bien tienen que hacer la pega. Entonces, eso yo lo encuentro banal, incluso frívolo. Y el DF+, me acordás a propósito del beneficio, el DF+, tiene una nota hoy día de cuando Rodrigo Rojas era empleado de LAN, claro, y de JetSmart, que fueron las dos compañías aéreas en las que trabajó. En LAN le hicieron beneficios cuando él, porque ahí se enfermó y él informó que era esta leucemia y le hicieron varios beneficios y le consiguieron pasajes para volar incluso gratis a España, donde se estaba haciendo supuestamente el tratamiento. Y después en JetSmart pasó lo mismo, presentó licencias médicas y podría abrirse un flanco en eso, aunque la compañía no ha dicho nada respecto de eso, según consigna el DF+ hoy día. Pirincho. Sí, en la misma línea de lo que venimos conversando, hemos sostenido en varias oportunidades, y a mi juicio como virtud, de que la Convención Constitucional se parece mucho más a Chile que cualquier otra instancia de representación popular. Y por lo tanto, en algún sentido, sigo la línea de argumentación que hacía Lucía, es también un reflejo de lo que somos. Y a mí me parece que es importante no perder la perspectiva de la dignidad del proceso que hay detrás, pero sin embargo entender de que vamos a estar sometidos a un conjunto de dificultades que además contribuye a hacerlo más difícil el doble estándar que entre nosotros hay respecto a este tipo de cuestiones. Porque si, por ejemplo, lo que hizo Rojas Bade lo hubiera hecho un constituyente de derecha, estoy absolutamente seguro de que la reacción de un conjunto importante, no solamente de miembros de la ex lista del pueblo, de otros constituyentes, incluso de muchos quienes tenemos el privilegio de opinar públicamente, hubiera sido completamente diferente. Y a su turno, también, muchos de los que hoy día enjuician, y con razón, lo que es una grave mentira, respecto de otras mentiras, tanto o más graves, no han tenido la misma conducta. Entonces, a eso me refiero con aquilatar un poco el proceso, tratar de evitar los extremos y contribuir a lo que hasta ahora ha sido, con todos los altibajos, un proceso, diría yo, relativamente exitoso y muy interesante. Es decir, nos vamos a demorar, incluso con los retrasos, mucho menos de lo que se demoraron otros países de la región, por ejemplo, en la discusión del reglamento. Vamos a poder en octubre y en noviembre ya empezar a discutir temas que son absolutamente trascendentales. Y si ese espacio es un reflejo de este país, entonces también es importante entender que no solo lo que ocurre ahí es significativo, sino en la medida que cada uno de nosotros se involucra a partir de nuestra responsabilidad, a partir de nuestros roles, en el entendimiento, en la convicción y en la construcción de algo que es colectivo, que no es solo de esos 155, sino que más bien depende del esfuerzo que hagamos todos los hombres y mujeres que de buena voluntad miramos con algo de esperanza todavía lo que viene. De acuerdo, tiene sentido. El punto es que, por lo Rojas Bade o por otra razón,
la convención parece tensa, como se demostró en la sesión del jueves de pleno de esta semana, María José. Es que yo Después creo la que Lucía. en el tema de Rojas Vader yo coincido en parte con la Lucía, pero en parte no, porque yo creo que aquí se puede instalar gravísimamente el hecho de que esto es una equivocación humana, que todos podemos cometer, y eso es verdad, está bien, pero el tema de la Convención Constituyente y la gestión que ha hecho de la mentira Rojas Vader no entra en el ámbito de lo humano. Entonces, yo lo dije lo mismo el domingo pasado, yo no tengo ni una intención de traerlo a la plaza pública y fustigarlo, por supuesto que no. Pero distingamos planos, o sea, en lo humano pueden apoyarlo sus amigos y acompañarlo, me parece estupendo. Pero como un acto público que genera un efecto público, me parece todo lo contrario. O sea, hay que condenarlo con una fuerza absoluta, sin ningún ambaje. Y la convención partió con una declaración muy tímida, muy tibia, se fue mejorando con la denuncia de Baza y de la Lisa Loncón. Y entonces, a mí lo que me parece es que hoy lo que hay que mostrar es que no opera aquí ni los perdones de superioridad moral de grupo, ni la defensa corporativa, ni la teoría del empate, por supuesto que tampoco. Pero en ese sentido creo que esto y el debate con los pueblos originarios va a poner a la mesa a mostrar verdaderamente su cara. O sea, tenemos el mismo estándar para todos. Lo que dice Pirincho, o sea, si esto lo comete otro convencional, ¿habríamos reaccionado igual? Si logramos eso, damos un paso adelante, si no retrocedemos. Lucía. No, a ver, a mí me parece gravísimo y creo que él en su fuero interno debería renunciar, francamente. Ese creo que debería ser el único camino, dado que no existe el camino de algún tipo de análisis interno de la convención y que llamen al Tribunal Constitucional, lo veo muy poco probable, ¿cierto? Y buscar algún otro mecanismo es muy difícil, pero más allá de eso, creo que también uno de los temas centrales es que nos vamos a tener que acostumbrar a que la convención va a ser tensionada. No podemos pensar que la convención que está definiendo un nuevo contrato social, donde tú tienes gente con visiones bien diferentes, por más que la centroizquierda, digamos, tiene una mayoría, no vaya a ser un espacio donde van a haber tensiones. Y me imagino que una vez que salgamos del reglamento y entremos en los detalles, las tensiones van a ser aún más grandes. Lo conversaba Iván con Giorgio Jackson respecto, por ejemplo, a la autonomía del Banco Central. Uno tiene, y lo que tenemos que acostumbrarnos es que la tensión no es malo, no es mala per se. Lo que nos tiene que llevar es a dialogar y a salir adelante con un diálogo. Lo de Rojas Vader a mí me parece de enorme preocupación. Lo que creo es que no hay que ponerlo como un eje central de un antes y después de la convención. Quique. No, yo estoy totalmente de acuerdo en las tensiones, pero esto no es una tensión. O sea, ustedes están viendo la imagen que nos acompañan, lo que estamos hablando acá, de un impostor que debería resolverse mucho más fácil esto. O sea, si Rojas Vader asume que se tiene que ir, no estaríamos conversando esto. Yo creo que hay una energía ahí en la convención por parte de todas, energías negativas, positivas, como en todas partes, pero esa energía no puede agotarse en este tipo de falacia y engaño. Esto no escapa de cualquier discusión, escapa de los problemas que tiene Baza y Loncón con el resto, escapa de la alianza entre el Frente Amplio y el PC, escapa que hay una derecha mirando esto con ganas de que todo se acabe luego, que fracase. Todo eso es distinto a un señor que, como ven en las imágenes, andaba con catéter, estaba en la cama con cara enfermo, salió elegido con mentiras. Entonces eso es totalmente distinto al resto de las cosas. Estamos entrampados hablando 15 minutos de Rojas Vader y no estamos hablando de lo que queríamos estar hablando, que son cómo se establecen las alianzas políticas, qué conversaciones vienen, cómo se cruza la presidencial con la constituyente. Que es lo que quiero que hablemos en el próximo bloque. Claro. Ya que me Pero en dan el algún pase. sentido, que sí estamos hablando desde otro lugar, porque en el duda. fondo esto sí produce una necesidad de reacomodo, y en el fondo lo que hay debajo, más allá del hecho, es que se ha generado una tensión, pongámosle el nombre que quiera, y eso es un desafío, y el desafío es cómo se gestiona. Entonces yo entiendo que legalmente no puede salir, y yo creo también que hacer estas excepciones es muy dramático. Pero ¿dónde está la sanción imperiosa de la Comisión de Ética, por ejemplo? El problema es que no tuvo quieres, ni no es que un- no puede, es que no quiere salir. No, pero declaración, la misma fuerza con que tuvimos el problema de las fake news, del negacionismo, de reeducar, yo no veo esa misma energía en sancionar aquí la conducta. Entonces yo creo que en ese sentido este desafío nos pone en un tablero político de reafirmación Incluso de más te alianzas digo que políticas discusión de súper Arancía, importante. la discusión sobre Arancía tenía mucho más sentido político que esto. A ver, Pirincho, antes del corte. No, bueno, es que lo que plantea María José es expresión de ese doble estándar que justamente mina y destruye la confianza, especialmente respecto de procesos que esperábamos todos, y yo a lo menos sigo esperando, fuera una vía para recuperar esta legitimidad extraviada.
Y a diferencia de lo que plantea el Quique, no es tan fácil resolver esta cuestión, porque salvo que Rojas Báez voluntariamente renuncie, hasta donde alcanzan no mis puede. estos conocimientos, no existen mecanismos que permitan, incluso la propia convención, obligarlo a renunciar. Pero ahí está la respuesta, que renuncie. Bueno, y después está bien, pero es una cuestión que tiene que determinar él. No, lo que no le podemos achacar a la convención, más allá de efectivamente la tibieza en la declaración inicial, que ha habido decisiones absolutamente contradictorias, lo que no le podemos achacar es no tomar una decisión que, del punto de vista de la disposición legal, no puede tomar. Ya, pero Entonces, te nombraba 4 constituyentes que son cercanas a él, 4, Claro, que no pero quieren que renuncie. Es que Ya, eso pero- es que ok, exactamente. Es que no pero quieren, hay no es que no un- puedan. hay pero un contingente la pregunta es al revés, porque si esta es la situación, hay un temor que tenemos que tener presente. Si por alguna razón se pudiera dotar a la convención de una facultad para terminar con un constituyente, yo quiero alertar respecto de este ánimo y respecto de estas reglas, qué es lo que eso podría significar después. Es decir, Eso es la discusión riesgosísimo. respecto a Arancibia no hubiera sido una discusión de si integra o no integra la Comisión de Ética, Claro. de la Comisión de Derechos Humanos. Hubiera sido una discusión de si puede o no puede estar en la convención. Estuvo la Y yo a discusión. estas alturas prefiero evidentemente que Rojas Báez tome voluntariamente esa decisión. Pero si es que efectivamente dotamos a la convención de alguna autoridad para privar del ejercicio de sus miembros, abrimos un espacio que, a la luz de lo que hemos visto, creo que es todavía más peligroso. que Pirincho además- Navarrete, Lucía. Rojas Baden ha devaluado su capacidad y su legitimidad ahí adentro. Entonces, una de las cosas que tienen que hacer los más amigos es justamente reconocer que su presencia ahí no va a ser constructiva. Y yo creo que ese proceso está siendo reconocido. Ya, María José, No, cortísimo. solo para cerrar, yo creo que aquí lo que está, la compasión es humana, pero el juicio ético y moral respecto a una conducta tiene que ser claro y sin ambaje. Yo aquí no lo he visto. María José Nodón, Quique Mujica, Lucía Dame y Jorge Pirincho Navarrete en la conversación de política y actualidad de esta mañana acá. Otra de las cosas que pasó esta semana es que el debate presidencial se agizó por la vía de la discusión sobre el carácter. Si un candidato tiene o no tiene un título universitario, si tiene hijos o no tiene hijos, si es capaz de ordenar o no a su coalición en torno a votaciones clave como el retiro de fondos previsionales, en fin. ¿Cómo ven esa discusión y cómo el tono que adquirió el debate presidencial esta semana? Pirincho. A ver, más allá de algo ridículo y patético de esta pugna, porque si fuera por la cantidad de hijos, probablemente Lavín le hubiera ganado con distancia a Sichel José en la Antonio primaria, Cast estaría listo. y José Antonio Cast estaría Estaría listo ganado, para ser el claro. próximo presidente. Pero más allá de eso, yo creo que lo que revela esta discusión tiene que ver con 2 cuestiones de fondo que me parecen muy interesantes. La primera es que cuando uno va punteando, sabemos que la política no consiste en tener grandes aciertos, sino que en no cometer errores. Y probablemente este error no forzado de Sichel tiene que ver con que se sienta un poco más amenazado. Resuelta la candidatura de Loncón, de Ancalao, digo, parece que la izquierda respira un poco más tranquila de cara a la primera vuelta, a diferencia de lo que le pudiera ocurrir a Sichel, que sienta a ratos que casi, incluso que Parisi, podrían estar fragmentando un poco más su votación. Y por lo tanto, de esa perspectiva, él tiene que salir a buscar a su contendor. Pero hay una segunda cuestión que creo que es súper relevante, y es cómo en el tema del carácter y la madurez se representa ahora la discusión respecto a la gobernabilidad. Es decir, Sichel había también, no voy a decir cometido un error todavía porque estamos a la espera del resultado, pero jugó una carta temeraria que fue la de prácticamente amenazar a sus parlamentarios de no apoyarlo en caso de que concurrieran a la votación del 10%, y todo indica que eso se ha ido estrechando al punto tal de que a lo menos en la Cámara de Diputados se va a poder aprobar. Y por lo tanto tiene que buscar la gobernabilidad en otros atributos. Y ahí es donde pone en la edad de Boric, en no haber terminado sus procesos académicos, en no tener hijos, la sensación de que estamos en presencia de alguien que genera incertidumbre, ¿no? Que no da confiabilidad. Y sin embargo, creo que hasta el momento Boric ha estado bien en el sentido de contestar con lo justo, no entrar en polémicas algo absurdas, y lo que vamos a seguir mirando a partir de cómo se ven los resultados es cómo Sichel lo sigue buscando, y ambos invisibilizan completamente a los seguidores
más cercano. En el caso de Kast, que está haciendo algo muy interesante, que juega la moderación y trata de separarse de esta disputa, y en el caso Proboste, que la tiene todavía más complejo, apelando incluso a una contienda casi de quién la tiene más grande, con el perdón de la expresión, De aludiendo testosterona, más bien podríamos decir. a una discusión de género. La oreja, por Exacto, la oreja. Lucía, dame. Sí, yo quiero decir que escuché a Sebastián Sichel y pensé que añejo, qué viejo puede ser alguien siendo tan joven. ¿Ah? Y quiero decir que es añejo en la estrategia, porque esta es la estrategia de la vieja política, ¿no? De ir a ver cómo le encuentras algún muerto en el closet para tratar de hacerle un daño. Añejo en el contenido, porque hoy día hay cientos, sino miles de jóvenes que están saliendo adelante, empresarios, emprendedores, pymes, bueno, líderes políticos, que tienen otro camino. El camino ya no es nacer, estudiar, casarte, tener hijos, comprarte el auto y después ser dirigente estudiantil o ser dirigente nacional. Y tercero, que añejo porque no instala los temas grupales, sino que vuelve a los temas individuales. Y a mí eso me parece que es un tema fundamental de esta campaña. Esta no estamos eligiendo entre dos personas, sino entre dos proyectos. Y creo que eso es lo que debería ser el fondo de la discusión. Encuentro que Sichel se equivocó, fue un error no forzado que le va a costar, porque es verdad que él ha hecho de su biografía su campaña, pero es muy difícil hacer la contracampaña en base a la biografía del otro, porque las posibilidades de equivocarse son muchas. Que todos tienen que ir en contra de Gabriel Boric, obvio, todos buscan siempre pelear con el que va venciendo. El que parece que va ganando, claro. Así es. Quique. Sí, yo creo que en esta elección va a haber mucho de cambio, en realidad dos temas que no conversan necesariamente, y hay que resolverlos bien en términos de esa dialéctica, cómo bajarla. Me llama la atención el artículo de La Tercera ayer, donde habla de la estrategia de Boric, que está haciendo una serie de focus group. Le pregunté en la sala de maquillaje a Giorgio Jackson, que son focus y encuesta a 2.000 personas con panel, donde están analizando las fortalezas y debilidades de Boric y cómo él se comunica con la ciudadanía, con las cosas que quiere la ciudadanía. Y en ese artículo se habla de la tranquilidad, es responsabilidad la transformación, que es un tema muy parecido al realismo sin renuncia, pero que tiene que ver con una estrategia que yo creo que... A ver, los problemas en política, algunos no son los más importantes, pero sí quitan mucha energía, no necesariamente son los más sustantivos. Y el problema, yo creo, de Boric ahora es resolver la tensión con el Partido Comunista, que está en otro enclave, que es la Constituyente. Están ahí. Y yo no sé si esto, cuando lo lean, dicen, a ver, nos vamos a ir con calma, gradualidad, eriza a los comunistas, porque suena a concertación. Y por el lado Sichel, yo creo que tocó la tecla que todos pensaban que iba a tocar, que es tocar la tecla de la inexperiencia de Boric. No creo que la tocó de la mejor manera. No sé si tocó la tecla ajustada. El piano me parece que tocó era... la tecla de al lado, yo creo, porque no es que él Ya, haya no, eso es lo demostrado mismo, éxito en ninguna... O sea, uno de los problemas que yo le veo a ese argumento es que tú, más allá de su biografía, digamos, inicial, no es que haya sido un gran presidente del Banco de Estado, no es que haya sido un gran ministro, entonces... Es bien complejo tocar esa tecla, ¿no? Porque Claro, te puede salir al revés. Claro, yo nunca le hubiera dicho a alguien que por no tener hijos no Imagínate. puede ser presidente. Pero bueno, en fin. Pero sí es más o menos previsible que uno va a apelar a la inexperiencia vital de Boric, pero no por no tener hijos, sino que porque es más joven, no se ha enfrentado al problema. Ahora Sichel, digamos que no es una persona que lleve 100 años en la política, también es un relativamente joven para los cánones de la política chilena, que jóvenes Es más bien, como a los claro. 50. Exactamente. María José Nodón. Claro. No, yo creo que yo distinguiría. Yo creo que en la pelea del carácter, la biografía, Sichel se equivocó, absolutamente. O sea, hace un punto que no corresponde y podría perder, creo yo. Ahora, más allá de eso, las discusiones de la experiencia o no, me parece, o de la biografía, digamos, más bien del camino recorrido, es una cosa importante que hay que revisar y hay que ver, pero obviamente desde otro lugar, no del que lo hicieron aquí. Ahora, el otro tema es el tema de ordenar a la coalición. Yo eso lo distinguiría absolutamente de la otra discusión. Y en ese sentido yo creo que Sichel corre un riesgo, pero un riesgo que es muy importante. Y en esa orden de la coalición veo yo a los candidatos mostrando de alguna manera su ADN. Entonces uno los mira y dice, a ver, Sichel corre un riesgo que es poner orden y estructura. A mí me parece que eso es una característica fundamental para la gobernabilidad y para el ejercicio del presidente. Gabriel Boric se da una vuelta de carnero que yo no la puedo entender y yo le haría otra pregunta. Yo diría, a ver,
¿cómo se puede querer ser un gobierno propiciando una política que sabes, y lo declaraste, que es mala, que perjudica a la gente más pobre? Entonces, ahí una explicación. Yarna Proboste, ADN absoluto, o sea, no se la juega siempre de atrás, ¿no es cierto? Entonces creo que uno puede mirar esto desde la cosa corta del cuarto retiro o también de cómo se define su manera de gobernar, su programa de gobierno y su carácter de presidente en ese sentido, o sea, de dirigir a su grupo. Una última ronda, Jorge Navarrete. Sí, lo decíamos antes, uno podría coincidir con María José, efectivamente, la buena política, quiero decir, es algo que equidista entre el voluntarismo y el populismo. Obvio. La buena política es escuchar a los ciudadanos, es conectar con sus experiencias y sus anhelos, pero muchas veces tiene que ver con señalizar un camino y tomar decisiones que no siempre encuentran la comprensión ciudadana. Ahora, donde sí creo que hay que mirarlo con algo de justicia es que siempre los candidatos que tienen una posición expectante son justamente aquellos que evitan cometer errores y no asumen necesariamente riesgo. No solamente Boric ahora, Piñera en la elección pasada, Bachelet para qué te digo, y si nos remontamos atrás, me salto la de Lavín, Lago, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, en fin. Es más o menos obvio que quien va adelante tiene poco que ganar y mucho que perder, y por lo tanto es obvio que se reste o a lo menos no sea un protagonista de todo este tipo de polémicas. Lo que vamos a seguir viendo, insisto, según el ordenamiento de las encuestas, es cómo el resto de los candidatos intenta, a propósito del que va ganando, figurar. Si lo raro no es que Sichel haya tomado un riesgo, lo raro a esta altura, y eso habla mi familia política de pertenencia, a lo menos de mi ex, es que Proboste no esté tomando No, por ningún riesgo en la supuesto. posición en la que está. Sí. No, sí. Lucía, ¿cómo sigue la campaña? No, efectivamente, como quisiera que siga en la discusión de fondo, en la discusión de las coaliciones, la discusión de lo que va a hacer el país en el post-COVID, como probablemente va a seguir con bastante más lodo, va a seguir bastante más enredada con lo que se va a discutir en la convención, y mientras más las encuestas muestren que Gabriel Boric va en la primera línea, vamos a ver una discusión mucho más dura en contra de él, lamentablemente. Sí, no, yo creo lo que decía, cambio de gobernabilidad, cómo se van a manejar esos dos. Yo insisto, bueno, todos tienen fortaleza y debilidad ahí, pero básicamente estoy pensando en las personas que dicen quién va a recuperar la economía, quién va a luchar contra la delincuencia mejor y quién va a establecer derechos sociales que lleguen a la gente. Yo creo que la estabilidad fiscal es un tema que a la gente no le interesa en la medida que No, le interesa la recuperación económica. le interesa la recuperación económica. María O José. sea, es un tema que no le interesa hasta que le toca el bolsillo, Claro. ese es el problema. Y Pero- entonces cuando a mí me pasa que con el tema del cuarto retiro y Boric, no es un problema de que arriesgue o no arriesgue, es que esta discusión es demasiado evidente. Entonces, en el fondo, ¿cómo justifica? Yo veo que lo que hay debajo puede ser más bien una dificultad en la alianza con el Partido Comunista. O sea, cómo tú entras o sales de una alianza que tenías y que ahora tienes que mantener y corriendo un riesgo hacia otro lado. Yo creo que va por ahí. Ya, nos tenemos que ir. Solo Cortísimo. decir que además de los temas que tú planteas aquí, que yo creo que la gente va a mirar quién se va a comprometer con un medio ambiente protegido, quién se va a comprometer con una participación de mujeres paritaria. Digo, hay otros temas nuevos que se han instalado en la agenda y de los cuales no van a poder salir, porque son urgentes. Bueno, y los dos son novísimos en esta carrera. Así es. Ya, nos tenemos que ir. Iván, yo sé que estamos terminando, pero no puedo dejar de hacer una mención respecto a una cuestión que afecta a otra casa televisiva, y es que de confirmarse que el grupo Carosi quitó todos los auspicios y publicidad que tiene en la red por haber emitido este documental, me parece una cuestión gravísima. El Me documental parece- de... No, el está ahí en document- Chile. No, me dicen que es fake, que es falso. Ah, ya, entonces si Sí. es falso no he dicho nada. Lo que pasa es que hace 3 o 4 días vimos una carta de un grupo de empresarios y de gremio abogando por mayores niveles de participación. Y creo que si hay una cuestión relevante de entender es que esa participación debe ser sin privilegio y sin más fuerza que lo que importan los propios argumentos en igualdad de condiciones. Cualquier esfuerzo, como ocurrió en el pasado con otras estaciones televisivas, de presionar por la vía del financiamiento de los auspicios, me parece no solamente ilegítimo, sino que contraproducente Ya, respecto pero a los objetivos. pero me aseguran que no es, Ok, verdad. Que no es entonces verdad, ¿verdad? descarto lo de Carosi en relación a la red. Qué bueno. Jorge Pirincho Navarrete, Lucía Damer, Quique Mujica, María José Nodón, Mario Desbordes está con nosotros acá en Mesa Central. Mario, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Gracias por la invitación, Iván. Lo conversábamos recién con nuestro panel de columnistas. El tono que adquirió la campaña, ¿qué piensa del tono que le impuso a la campaña Sebastián Sichel esta semana?
Es normal en las campañas. Y nosotros nos admiramos mucho el tono, pero cuando uno ve el debate de Biden-Trump, aquí Era peor. somos niños de pecho, Boy Scout. Ya. Mira, hubo polémicas y es parte de las campañas, es una parte sabrosa de las campañas. La campaña propiamente tal empieza a vuelta de fiestas patrias. Sebastián hizo un par de puntos que causaron escozor en algunos, el tema del título de Gabriel. El propio Gabriel, en una entrevista hace 2 años atrás, yo tengo el video ahí, le pregunta si sería candidato presidencial y dice, no tengo la experiencia, no tengo los años, etcétera, y se explaya de por qué no sería candidato presidencial. Están guardando ese video para más adelante, si usted... No, te digo que yo le tengo harto respeto a Gabriel, probablemente ese video es antes del 15 de noviembre, yo lo vi ahí bien firme, pero por supuesto que es un tema que a la gente le preocupa, si va a conducir Chile en un momento crítico. Y es parte de la discusión normal, o sea, tiene una enfermedad, no tiene una enfermedad, usted hace esto, lo otro. Ya, por supuesto. ¿A qué dedica el tiempo libre? ¿No? El escrutinio tiene que ser una cuestión permanente para cualquier persona, más aún si quiere ser presidente de la República. La pregunta es si usted cree que Sichel da en un rasca donde pica, para citar a Eduardo Galeano. ¿Hay un problema en el carácter, en la personalidad, en las credenciales de Gabriel Boric? Es que uno le habla a la gente con la que quiere hacer el match, la empatía, y lograr finalmente que vaya a votar por uno. Y lo que está haciendo en ese caso Sebastián tiene razón. En nuestro sector, en el centro, la gente más moderada preocupa quién va a ser presidente de Chile, qué pergaminos tiene, qué experiencia, más que títulos profesionales. ¿Cuántos años ha estado en esto? Ha tenido responsabilidades, no sé, tuvo una pyme, ha sido un destacado académico, pero nunca ha estado donde las papas que... No lo sé, son cosas que salen y constantemente, y por supuesto que es parte del debate. Yo creo que Sebastián se está concentrando en lo que viene, en las propuestas, que son muchas, y esto va a seguir saliendo cada cierto rato porque es normal. Claro, porque la propia Yasna Proboste hizo una bien dura también. Se subió al carro. Quizás más dura todavía que la de Sebastián, y a nadie le causó problema. O sea, bueno, todos consideramos que se estaba subiendo al carro de la crítica, digamos. Ahora, nuestros columnistas, por ejemplo, decían todos, unánimemente, de derecha a izquierda, decían que Sichel se equivocó en esto. ¿Usted cree que se equivocó? Estamos a 2 meses de la elección, esto va a ser una anécdota 2 meses más. Así que yo creo que no... Para el electorado que aún no tiene definido el voto, es uno de los temas a mirar, a meditar. Yo creo que Gabriel es una persona súper valiosa, pero creo que está rodeado de personas que a mí me provocan dudas. O sea, estos señores que quieren que el Banco Central dependa del ministro de Hacienda de turno y mandar a imprimir billetes, es parte del equipo de Sebastián y tiene que hacerse cargo de eso. ¿Por dónde va a pasar esta elección presidencial? ¿Por dónde se gana esta presidencial? Es re difícil decirlo hoy día, no sabemos cuánta gente va a votar. Si vota la misma cantidad de gente del 2000, si votan los que votaron en el 2017, más los que se incorporaron después, la elección está abierta. Yo creo que la segunda vuelta va a ser Sichel-Boric, y en ese contexto va a estar combo a combo la segunda vuelta, pero yo creo que va a ganar Sebastián Sichel. Ya, pero ese es el pronóstico. Yo le pregunto por los temas. ¿Cuáles son los temas que pueden definir una campaña como esta? Hoy día los jóvenes se movilizan por causas, no por ideologías, no detrás de un caudillo, y por lo tanto, si uno quiere apuntar al voto joven, tiene que pensar en cuáles son las causas que los animan. Pero yo creo que la mayoría de la sociedad hoy día está pidiendo liderazgo, gobernabilidad, que lo da la coalición, liderazgo que tiene Sebastián Sichel, y propuestas, y lo dijo uno de los columnistas recién, para salir de la crisis económica. La propuesta para pymes de Sebastián Sichel es súper contundente. La propuesta a las mujeres que no reciben pensión de alimento porque el papito corazón no les paga la pensión, es una propuesta que en la calle la gente te la valora mucho. O sea, van varias propuestas, el suplementar el salario mínimo hasta llegar a una cifra bastante mayor de la que se está llegando hoy día. Hay una serie de propuestas que van a lo que la gente te está diciendo, cómo me soluciona el problema urgente que tengo. Y en eso las propuestas de Sichel son bastante buenas. ¿Qué diferencia entre liderazgo y caudillismo? Caudillismo cuando la campaña, el partido gira en torno a una persona, funciona en torno a una persona, no sobre las propuestas, no sobre un equipo más grande. Sebastián lidera una coalición, pero además miles de independientes que van más allá de esta coalición. Se lo pregunto porque es el liderazgo el que está puesto a prueba en el tema del retiro de fondos previsionales. Y se lo pregunto a usted que votó a favor de los... ¿Cuánto alcanzó a votar? ¿Uno o dos? Uno. ¿Votó a favor de ese? Pero las condiciones eran completamente distintas. Yo le digo estos días a unos columnistas que se subieron por el chorro como comparando los 4 iguales. En julio del año pasado, la situación del país era otra. Las ayudas estatales eran mucho menos contundentes, infinitamente menos contundentes. El país estaba en cuarentena total. La gente de San Ramón, la gente de Pudahuel tenía que salir igual a trabajar porque no tenía cómo quedarse en la casa porque no había ayudas. Entonces, la situación era totalmente distinta a la de hoy.
Ahora, ¿está en juego el liderazgo de Sebastián Sichel si se aprueba o no el 10%? Yo creo que no. Pero si él mismo lo puso en juego. Él dijo, yo no voy a No. estar con los candidatos que Él ha puesto sobre la mesa su punto de vista. voten a favor. Dijo, no voy a estar con los candidatos que voten a favor. Y su portavoz, Catherine Martorell, dijo que el que vota contra el retiro no está en el proyecto del gobierno de O Sebastián sea, Sichel. uno, creo que hay que sacar la pelota de la cancha de los retiros. Primero porque los parlamentarios no están votando contra Sebastián Sichel, los de centro derecha que votan a favor del retiro. Yo les he pedido que voten en contra y van a votar a favor algunos que son muy cercanos conmigo. Entonces, ¿es que yo no tengo liderazgo? No, es que estos son los temas que van más allá del liderazgo. Yo, por ejemplo, no está en la declaración de principios RN como algunos han querido dar a entender. Entonces, el liderazgo de Sebastián está dado porque estamos apoyándolo todos, coincidimos con él en el 99% de las O sea, cosas. Yo- Sichel no debería hablar más de esto. no, Debería- no sé si no hablar No, más, pero- él da su opinión. Ahora, Ya, pero ya él lo volvió un tema central de la campaña. Y yo Él, lo él saca- lo volvió el tema de... y yo lo sacaría de como liderazgo. tema central de la campaña. ¿Qué ha hecho ahora la oposición? El diputado Vilavaca, que preside hoy día la Comisión de Constitución de la Cámara, chutea lo más posible la votación. Porque lo están usando como una Para ver si herramienta. salen- para ver si caen más votos de derecha. No, y acercándolo a la elección por un lado, pero por Sí. otro lado para dilatar el golpe. Ahora, en mi caso personal, entiendo a Paulina Núñez, hemos conversado largamente, Paulina me dice, mira Mario, hablé con el mundo de gastronomía, hablé con la pyme, yo no estoy de acuerdo, pero ella me dice, tengo todos estos argumentos y lo hago por convicción. Es una mujer que se ha sacado la mugre por su región, creo que es lejos la mejor opción senatorial de la región, y por lo tanto yo no entraría en conflicto con ella, y lo que haría es, bueno, tenemos tanta cosa en común, en tanto estamos de acuerdo, concentrémonos en eso, y todos tenemos que apoyar al candidato presidencial, pero no nos olvidemos que el presidente va a necesitar un congreso. Ahora se hace mucho cuento con los díscolos. Leí una entrevista de Chaguán hoy día que señala tanto Sí. los díscolos. Él también ha votado muchas veces contra lo que le pidió el gobierno, pero De hecho, la votó enorme mayoría, a favor de los retiros. digamos. la enorme mayoría de los votos de Renovación Nacional, tanto en el Senado como en la Cámara, han coincidido con lo que la coalición ha planteado o lo que el gobierno ha planteado. Este es un punto donde hay O fricción. sea, no hay y tantos hay díscolos, diferencia. digamos, dice usted. No, cuando ya, uno pero dice- espérese, reservemos los díscolos a Chaguán, reservemos a Paulina Núñez. Sobre lo último sobre el retiro de fondos previsionales, ¿no se arrepiente de haber colaborado a abrir una puerta, independientemente del contexto, porque siempre va a haber necesidades, una puerta que en rigor no se puede cerrar? No me arrepiento para nada de haberla abierto. En ese minuto, si no Aunque hubiera... no se puede cerrar y con el daño que provoca no cerrar. No me arrepiento para nada porque en ese minuto no había otra alternativa. Si la discusión siempre la planteé y está grabado, como dicen ustedes los periodistas, está en on. Yo dije públicamente que no era la mejor alternativa, que era mala, pero había que buscar otra. Y si no había otra, bueno, no nos quedaba más que hacer eso. Es muy fácil decir desde acá, de la cordillera, la precordillera, mire, no era necesario. Pero la verdad que en la calle, la situación en ese minuto, julio 2020, No, era sí, completamente yo distinta. no digo que no haya sido necesario, Iván. lo que digo es que abrió una puerta que está resultando imposible de cerrar y que es extremadamente dañina para la economía y para el sistema de pensiones. No había ninguna otra alternativa en ese minuto porque uno dice, bueno, ¿qué es más dañino? ¿Abrir esa puerta o que cientos O que la de gente miles se de hogares muera no tenían hambre? para comer? Los contagios habrían sido mucho más y hubiéramos tenido un estallido por otra cosa, por necesidad de la gente desesperada en un momento en que el país estaba en un túnel oscuro. Y yo creo que la alternativa no estaba y por lo tanto no me arrepiento para nada de haber aprobado eso. Ya, Paulina Núñez, ya que la mencionó y que provocó tanto declaraciones bien duras de Sebastián Sichel y de su portavoz. ¿Se equivocó la directiva de RN en no poner el candidato que ella quería que pusieran, que era Carlos Cantero, No es que ella quisiera... como compañero de lista para el Senado? Lo que pasa es que lo que planteó Paulina es vamos con alguien que traiga votos nuevos, que traiga votos de otro lado, no que comparta los mismos votos míos. Paulina no tiene duda de que puede ganar la elección y no le teme a ningún compañero, al revés, quería un compañero lo más fuerte posible. Y Carlos Cantero fue senador en la zona. Sí, claro. Carlos Cantero apunta a un electorado que va más hacia el centro incluso. Entonces lo que Paulina Núñez decía era, necesitamos fortalecer la lista. Y Marco Antonio Díaz Marco Antonio, que es divide los votos. es una estupenda persona, él fue dirigente del partido, es muy parecido en términos de político, de hecho se pegó a la carrera política de la Paulina Núñez durante mucho tiempo, hasta recién ahora. Ya, entonces se equivocó la directiva. Si no, Se equivocó absolutamente. No es tan raro que usted diga que la directiva de Chaguán se equivoca. digamos. Y yo prefiero los trapitos sucios, lavarlos en la casa, pero se equivocó en esto rotundamente y en varias otras cosas más. ¿Y en el por proceso qué? de ¿Por qué negociación. prefirieron a Díaz en vez de a Cantero? Yo creo que hubo harta pasadita de cuenta dentro de las inscripciones, muchas, y esa la estamos discutiendo dentro del partido. Y esto fue una pasada de cuenta a la diputada Núñez. Absolutamente, absolutamente. Porque la diputada Núñez estaba con usted, que son en este momento la disidencia de la directiva. Absolutamente se equivocaron porque lo que hay que hacer, Iván, en este proceso, Renovación se omitió en 2 circunscripciones senatoriales. Se omitió en una parlamentaria. Lo que uno tiene que hacer en este sistema, y se confundieron con el sistema antiguo, que era el binominal, es llevar la mayor cantidad de candidatos competitivos, no blindar gente. Y lo que hicieron en Ñuble fue, no llevamos a nadie RN y que la UDI, ¿cierto?, solucione su tema
en donde está dos liderazgos fuertes peleando entre ellos. No, si lo que tienes que hacer hoy día es llevar gente que te atraiga electorado de otro corral distinto al que ya está en la mesa. ¿Pero qué cambiaron los técnicos electorales en RN? Cambiar la directiva. Entonces, a nosotros nos fue muy bien en la última parlamentaria porque supimos leer y llevamos a todo lo bueno que teníamos, lo mejor que teníamos. No cuidamos a nadie, cuídese solo, que acompañe y gane en la calle. O sea, ¿va a bajar la representación parlamentaria de No, RN? yo espero sin que duda, no. Yo espero que no. Renovación en la municipal mantuvo el sitial del primer partido de Chile y espero que eso se mantenga. Estamos trabajando. Yo voy a recorrer Chile, ya me están pidiendo varios candidatos que lo acompañen. Todos tenemos que hacer lo mismo. Todos los liderazgos de Renovación y en general de la centro-derecha, independientes o militantes, para apoyar primero a Sebastián Sichel, que es nuestro candidato presidencial, en todo lo que él necesite, y luego, por supuesto, también a los candidatos al Congreso, porque es muy importante un buen Congreso. Ojo con eso. Se nos olvida que si tenemos una minoría en el Congreso, como nos pasó el 2013, donde nos aplastaron con binominal nos pasó una aplanadora por encima. ¿Y qué sucedió? Que la concertación, la nueva mayoría recién estrenada, tenía votos suficientes para hacer lo que quisiera en términos constitucionales. Podría modificarse el capítulo que acabamos de aprobar que permite el proceso constituyente, por ejemplo. Podría modificarse todo, la regla de los 2/3 y tantas otras cosas más, si es que no hay un buen resultado parlamentario. Y disciplina parlamentaria, porque la disciplina parlamentaria fue lo que falló en este periodo. Pero O sea, digo, el gobierno de Piñera se acabó cuando perdió el me lo control de sus preguntaban en una parlamentarios. entrevista, Iván, y yo decía, mira, nómbrame 3 proyectos en donde hubo tal nivel de fuga, ¿cierto? Aparte del 10%, no hay otro. Es el 10% y yo creo que juzgar la disciplina de una bancada de 37 personas, 36, como es Renovación Nacional, o la senatorial, por un proyecto, cuando ha sido extraordinariamente leal en todos los demás. Lo que habíamos reservado, la entrevista de Soledad Vial hoy día a Chaguán, el presidente de RN, cuando habla de los díscolos permanentes y de que hay que poner mano dura y que no pueden quedar sin sanción. ¿Usted cree que no hay díscolos permanentes en RN? No, es una caricatura. Yo recuerdo cuando Pancho sacó al pizarrón a la ministra de Cultura y le iba a sacar a patadas, dijo, ¿te acuerdas? Sí. O sea, el diputado que Cuando era Alejandra Pérez, la ministra. Claro, hay un diputado que es Gonzalo Fuenzalía, aquí del Distrito de Las Condes, ¿Sí? que acusa de que es electoralista la oposición. Y yo recuerdo a Gonzalo, yo lo sufrí mucho porque era presidente del partido, Gonzalo Fuenzalía sacándose la foto con las diputadas comunistas, aprobando el proyecto de las 40 horas, que era un pésimo proyecto. Tuve que venir a dar explicaciones yo acá. Entonces, cuando me dice Gonzalo Fuenzalía que es por afán electoral, y él mismo cruzó la vereda 40 veces, se sacó la foto con las comunistas para aprobar el proyecto de las 40, andaba, como dice la Argentina. Pero usted me dice que no hay díscolos permanentes, pero hay. No. Pues, Gonzalo Fuenzalía fue díscolo en su momento, Ramírez Osandón Yo fue creo que de los más en su permanentes momento. fue Gonzalo, pero Osandón, el senador Osandón también. pero son casos, ¿cuántos casos votaron díscolo? Si ese es el punto. Cuando uno hace un balance, un promedio, el 90% de los proyectos se votaron con la coalición. Mario Desbordes, hablemos de otra cosa que complica a la derecha. ¿Cuánto complica lo de Vitacura, lo de Raúl Torrealba, eventualmente lo de Felipe Guevara y las denuncias en Lo Anestea? Que no tienen por ahora la misma entidad o la misma gravedad de las de Vitacura, pero es importante lo que está pasando ahí también. A ver, yo separaría cosas. En lo de Lo Barnechea, le leí al alcalde Lira una acusación porque había un letrero que no pagó derechos. Un letrero. O sea, la municipalidad no recibió el pago por ese... por un letrero de por ese 400 letreros. Por eso tiene que investigarse. ¿Tiene responsabilidad el Ya, alcalde? plata, igual a un letrero. Sí, está bien. ¿Tiene responsabilidad el alcalde? Tiene que investigarse. Por supuesto que sí. Lo que estamos viendo en Vitacura... Ya, pero usted sabe lo que eso significa. Que la Pero- municipalidad no recibió el pago. No Sí, sabemos claro. si la empresa pagó. Pero Iván, ¿te parece comparable con lo que estamos viendo en Vitacura? Dije que era de otra entidad cuando No, planteé o sea, que cuando no. planteé la pregunta. No. Es Que es por ahora es de otra entidad. Es distinto. Si no pagó derechos, alguien tiene que hacerse responsable de eso. Y alguien tiene que ser sancionado. Pero es distinto cuando se habla de que se habría recibido dinero. Yo conozco a Raúl Torrealba, espero que demuestre su inocencia, de todo corazón lo espero, es un hombre que todos queremos muchísimo, y por eso esto afecta mucho a Renovación, porque es una persona que era emblemática en Renovación Nacional. Y por lo tanto, yo espero que Raúl demuestre que todo esto es falso. Es lo que tiene que suceder ahora cuando la Fiscalía haga su trabajo tranquila, que se colabore con la Fiscalía, lo está haciendo la alcaldesa, y se demuestre que ahora, si se comprueba, por supuesto, las penas del infierno, eso no está en discusión. A nosotros nos afecta, Iván, por supuesto nos afecta porque afecta a una persona que era muy, muy emblemática dentro de Renovación Nacional, y eso no puede suceder. Y en el caso de Felipe Guevara, ¿usted cree que no está bajo cuestionamiento? Todavía no, o sea, no hay justamente... Porque aparte de lo del cartel está las donaciones de la minera Los Bronces que operan la comuna, que la minera dice que es todo legal, pero efectivamente el municipio es un regulador ambiental, o sea, tiene una cuestión de fiscalización. Claro, yo todavía no leo una denuncia que diga que Anglo América le pasó plata a Felipe Guevara o el funcionario tanto. No, por cierto, no hay Y nada por lo de tanto, eso. Felipe, por lo menos no lo veo aún acusado de nada,
a lo mejor mala administración o errores en controles, pero por ahora no, y espero que no suceda. Ahora, si sucede, por supuesto, conozco también a Felipe Guevara harto y tendrá que responder donde corresponde, pero no veo, yo separaría las dos cosas absolutamente. Ya. Lo de Torrealba dice usted, porque Torrealba es emblemático, afecta a la Renovación Nacional. Muy querido por todos nosotros. ¿Cuánto le afecta a la derecha que haya escándalos de este tipo? A toda la política le afecta, a la derecha nos afecta duro porque nosotros tratamos de golpear fuerte por la probidad y somos una persona que defendemos, ¿no es cierto?, el que la política tiene que ser para servir y no servirse uno mismo. Y por lo tanto nos afecta, no hay duda. Porque que nos además es su afecta. municipio emblemático. Aparte que Torrealba era querido en RN, o es querido en RN, es su municipio emblemático. O sea, es como... Yo no lo he sentido. Es como administrar Suiza. Yo no lo he sentido nunca tan emblemático. Yo sé que también Puente Alto es igual de emblemático. Ya, en ese sentido. Claro, Puente Alto es igual de emblemático y así le puedo nombrar varios otros municipios. Punta Arenas, con el tremendo trabajo que hacen los dos alcaldes, ¿cierto? Codina. No, pero yo no lo digo en el sentido social, lo digo en el sentido de que es un municipio que con muchos recursos provee un estilo de una calidad de vida a sus habitantes, Sí. que probablemente sea envidiado por todos, digamos, o sea, sea Iván, lo que la un acusación- ejemplo a seguir. la acusación Digamos, en es ese súper sentido es grave. emblemático. La para acusación es derecha. súper grave, no está en discusión. No está en discusión, la acusación es muy grave y yo de todo corazón espero que el tronco Torrealba, que Raúl Torrealba demuestre que son acusaciones falsas y que es completamente inocente. Oiga, Pero la acusación es muy grave y tiene que investigarse y nos afecta, por supuesto nos afecta. Mario, lo quiero cambiar de tema al otro escándalo de estos últimos días, que es el de la convención y el de Rojas Vades. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo percibe? ¿Y qué solución política puede haber para un caso como este? A ver, primero, en términos políticos, y si uno se atiene estrictamente al pedir el voto engañando a la gente diciendo que estaba enfermo y armando un personaje, puede que no tenga sanción, porque igual que los parlamentarios, se someten a la misma regla los parlamentarios, no puede renunciar. Desde el punto de vista legal, digamos. Pero aquí, perdóneme, yo hablo, y aquí me pongo abogado, aquí hay una defraudación. ¿Cuál? Tiene que verlo la Fiscalía y espero que lo investigue, porque cuando yo digo que estoy tan enfermo y hago varias rifas y consigo que la gente me done, y esa plata, por supuesto, no tiene nada que ver con tratamiento del cáncer, defraudé a cientos de personas que pusieron dinero confiando en mi enfermedad. Entonces, primero, ahí hay una defraudación que hay que investigar en forma paralela. Luego, todo este cuento que él hace para salir electo es decisivo en eso. Él sale electo finalmente por el personaje que logra construir. Me parece gravísimo. Yo lo lamento por la convención en general. En la convención ha ido decantando la situación y ya creo que hay una mayoría que está pensando en avanzar y conversar, dialogar y lograr una buena constitución. Lo que tenemos que hacer es que estos extremos que tironean la convención empiecen de una vez por todas a sumarse a esa gran mayoría. Y en este caso, la lista del pueblo hasta ahora se había caracterizado por posiciones muy extremas que yo espero no primen en la convención y se ha ido desgranando el choclo en la famosa lista del pueblo también de manera importante. Y el hecho de que haya ocurrido eso, que se haya ido, como dice usted, desgranando el choclo en la lista del pueblo, que lo de Rojas Vades sea un golpe muy, muy duro para ese mundo en la convención, ¿le allana las posibilidades a la derecha? Porque la derecha, como dice un artículo hoy de Sebastián Minay y Felipe Cáceres, en La Tercera, dice que están observando la convención desde el radio, que queda ahí a la vuelta de la esquina del Congreso. O sea, que no están adentro de la convención porque la verdad es que nadie los pesca políticamente hablando. No es efectivo. Hay en las comisiones, hay una comisión muy bulliciosa, muy noticiosa. Las demás comisiones, lo decía esta semana un destacado constituyente nuestro, que están funcionando bien las demás comisiones. Nuestro sector está aportando. Hay un grupo, sobre todo RN, Bópoli, un sector importante de la UDI, que está con la mejor disposición a buscar acuerdos y son fundamentales esos votos para lograr. Están aislados. Es que se vinieron del rápido, volvieron a la se oficina. pegarán una arrancadita cada cierto rato a comer la empanada, ¿no es cierto? Pero están ayudando, están colaborando y es que aquí no... ¿Quién tiene? Se lo pregunto porque Iván, lo que está de fondo es la capacidad de incidir políticamente en el contenido. ¿Quién tiene mayoría por sí solo? Ninguno. Ninguno. Y por lo tanto no hay ningún grupo que sea prescindible a priori. Y si nosotros tenemos disposición y voluntad de lograr una buena constitución, yo creo que este proceso salga exitoso. A mí me asusta que terminemos o sin propuesta constitucional, como quisieran algunos, o con una propuesta que termine siendo rechazada por la ciudadanía. Eso a mí me preocupa porque sería defraudar a todos los millones de chilenos que confiaron en este proceso. Ahora, yo leo, lo digo, bueno, ¿por qué salió tanta gente de la lista del pueblo? Porque votaron por ellos. Así de simple. O sea, así funciona la democracia. Sí. Y por lo tanto, preocupémonos también en la parlamentaria, vuelvo a pasar el dato, pero es fundamental que la gran mayoría de los que están en esa constituyente empiecen desde ya a conversar y dialogar. Se ha logrado avanzar más rápido que en otros procesos. En Sudáfrica fue mucho más lento, en Colombia fue mucho más lento, etcétera.
Mario, muchísimas gracias por la gentileza de estar hoy día con nosotros. Nosotros nos vamos a la... Está Marcos Barraza, del Partido Comunista, Giovanna Roa, de Revolución Democrática, del Frente Amplio, y Cristian Monker, de Renovación Nacional. Muchísimas gracias por estar acá. Partamos al tiro porque tenemos poco tiempo. Vamos al punto, o uno de los puntos centrales, el escándalo Rojas Vade, la posición de Giovanna Roa del Frente Amplio en este caso. ¿Qué es lo que tiene que hacer, qué tiene que pasar para solucionar este conflicto? Bueno, es muy complejo. Primero, nosotros rechazamos totalmente el engaño, ¿no? Le ha hecho tan mal a la Convención Constitucional y sabemos que el proceso constituyente no se trata de una persona, sino que se trata de todo un país, así que es muy lamentable lo que pasó. Ahora, hay pocas medidas, efectivamente. O sea, piensa que nosotros todavía, recién la próxima semana, vamos a empezar a votar el reglamento interno. Lo que sí yo celebro la iniciativa que tomó la presidenta Elisa Loncón y el vicepresidente Jaime Baza de ponerse a disposición también de entregar los datos en términos judiciales, ¿no? Para ver qué va a pasar ahí por la declaración de intereses que hasta ahora es lo único como medianamente objetivo. Pero independientemente de la vía para solucionarlo, ¿tiene que seguir o no? No, yo creo que no tiene que seguir. Ahora, espero que él sea el que tome la decisión y que tome esa señal. ¿Cristian Monker? Sí, y bien rápido también y directo, es un engaño de proporciones, lamentable. Separemos lo personal de lo político. Evidentemente, cuando uno ya lleva 2 meses en la convención, va tomando conocimiento y relaciones amables y sociales como corresponde en este evento, que es la convención, y por lo tanto, dejemos lo personal de lado. Lo político, mal, un engaño complejo, que lamentablemente arrastra a todos. No a nosotros individualmente, pero a todos en este proceso, porque le resta credibilidad. Tiene que dejar, sí, hay mecanismos, lamentablemente no los hay. Entonces, es un punto de inflexión también, porque la convención entra en una situación compleja, no podemos seguir cometiendo errores de esta magnitud, papelones de esta magnitud, porque se juega la credibilidad hacia adelante. ¿Marcos Barraza? No, yo creo que es un hecho grave, muy grave. Afecta a la fe pública, daña las expectativas sociales de un nuevo sistema político marcado por un fuerte componente ético. El que él haya mentido de esa manera lesiona la emocionalidad de gente que ha padecido el cáncer, de gente que ha depositado confianza en él. Indignada, sí, gente indignada. Y no hay que andar con medias tintas, ha sido un hecho gravísimo. En lo político, además, le otorga argumentos fáciles a quienes quieren denostar la Convención Constituyente. O sea, porque yo quiero calibrar bien los hechos. Yo no pienso que la Convención esté en crisis a partir de esto, de ninguna manera. Yo creo que son situaciones, circunstancias que son dañinas desde el punto de vista de la credibilidad de la Convención, pero el camino que está haciendo la Convención Constituyente respecto a la discusión de las normas que viene, tiene bases sólidas. Ya, y políticamente la viabilidad de que siga o no siga, ¿cómo lo ves? Lo que pasa es que, mira, yo ahí creo que claramente es una mentira dañina y no puede haber ninguna contemplación en eso. La mesa actuó correctamente en haber derivado los antecedentes primero a la Fiscalía, porque tiene que evaluarse si es que efectivamente hay un delito, y si hay un delito tiene que ser sancionado. En mi opinión, la institucionalidad existe, y si se comprueba que hay un delito, no queda otra cosa que el desafuero. ¿Pero no debería irse antes de eso? No, yo prefiero que la vía legal funcione, porque aquí hay una cuestión de fondo. Si se actúa con impulsividad generando normativas ad hoc para una persona en particular, corremos también el riesgo de que estemos fragilizando el funcionamiento de la Convención Constituyente a futuro. Claro, esa idea que se discutió de que los convencionales pueden expulsarse unos a otros. Unos a otros, y yo estoy en desacuerdo con eso. Es peor el remedio que la enfermedad en ese caso. Sí. Pero ¿qué piensa? ¿Es suficiente la vía legal o tendría que haber una...? Porque Giovanna Roa planteaba que debería ir él renunciar, digamos, o solucionar el impasse. Sí, yo creo que efectivamente es importante que nosotros demos una señal de que la Convención Constitucional en su conjunto, vengamos del sector que vengamos, tiene que tener un compromiso con la probidad y la transparencia, ¿no? Y lo que pasó es muy grave, pero yo creo que estamos en una situación compleja. Yo creo que no tener mecanismos para que siga su curso en el fondo, si es que no depende de él. Pero yo espero, Iván, que el convencional Agún Rojas Vade tome decisiones que sean respetuosas justamente con el dolor de todos y todas aquellas que hemos también sufrido la pérdida, por ejemplo, de familiares por el cáncer. Por el cáncer. ¿Marco? No, yo solicitaría, lo dije el otro día en la prensa y lo reafirmo, a la Fiscalía, particularmente al Ministerio Público, que actúe con la mayor celeridad. O sea, tiene herramientas para determinar si hay delito y si se inicia un proceso de desafuero. Pero establecer normas apresuradas, en mi opinión, pueden... Y por mientras, porque estamos hablando de meses en ese caso. O sea, mientras que Rojas siga ejerciendo. Pero en particular, la mesa además puso los antecedentes de manera correcta frente a la Comisión de Ética,
en el breve plazo debiese constituirse después de la aprobación del reglamento del Comité de Ética, y eso además implicaría sanciones eventuales dentro de la propia convención. Ninguna, por cierto, a propósito de remoción, porque no es una materia que nosotros podamos resolver. Claro que no lo es. La vía judicial es la alternativa. Ya, pero esto pero estoy de alarga, acuerdo, asumiendo que alarga. pero no tenemos mucha más alternativa por ahora. El posicionamiento de bajo perfil que ha ido tomando Rodrigo Rojas, yo en el caso mío personal me parece adecuado, de no estar apareciendo y no seguir con presencia en la convención. No tenemos mucha más alternativa, porque la otra alternativa es una norma constitucional que habría que modificar, entonces se hace bien complicado. Vía judicial, pero lo más importante es transversalmente la convención dando señales claras, porque la mesa al principio titubeó al principio, nadie está perfecto, y al final tomó una decisión clara en torno a la postura a tomar desde el punto de vista institucional. Pero si todos consideran que es grave, ¿por qué la convención no hace una condena de esto? Más allá de que no lo pueda echar, digamos, ¿no? Porque eso no ha habido. No, pero la mesa, a ver, yo no voy a tomar la defensa de todos, pero la mesa creo que actuó y la mesa representa la convención. ¿Es suficiente? O sea, perfectamente se podría hacer un comunicado de todo, pero la mesa nos tiene a todos representados y fue clarísima en su postura. Mira, segunda, el inicial fue un poquito zigzagueante, pero después fue más yo situaría el debate en lo que pasó. Esto nos enteramos el día sábado, sábado. Para ser más preciso, el sábado pasado. Yo creo interpretar a todos que fue un hecho perturbador. Total. O sea, para nadie fue indiferente, o sea, generó emociones muy encontradas. La mesa reaccionó el día martes derivando los antecedentes a la Fiscalía. Los antecedentes reales tuvieron el día lunes. Yo creo que la mesa actuó conforme aquilatar los hechos. Y eso también, la mesa no puede actuar frente a una denuncia de los medios con impulsividad. Tiene que tener todos los elementos sobre la mesa. Y me parece que la decisión de haber condenado la mentira y haber derivado los antecedentes a la Fiscalía, ciertamente es suficiente. Es correcto, es suficiente. Es lo pertinente. Sí. Giovanna Roa, los argumentos, hay algunos convencionales que son más cercanos a Rodrigo Rojas que de alguna manera han defendido esta posibilidad, que han puesto en duda que tenga que renunciar, y han esgrimido argumentos del tipo que la culpa es de los medios de comunicación, de la prensa, o que, como me dijo Elisa Justinianovich el viernes en Tele 13 Radio, él tendría que quedarse porque él siempre ha votado con los pueblos. ¿Qué te parece esos argumentos? Sí, yo creo que acá no hay espacio para defensas corporativas. Lo que no quiere decir que uno entienda, es que lo que dice Marco es muy cierto. Nosotros yo creo que todos quedamos estupefactos. O sea, yo cuando me llegó la noticia, de verdad que no sabía qué pensar. Y yo creo que estuvimos un par de horas sin saber qué pensar. Y eso es válido, si somos personas también construyendo la convención. Lo que no quita que hay un ámbito personal, y yo espero que eso esté lo más estable posible, que él también se encuentre bien, todos merecemos estar bien, pero hay un ámbito que es el político, la responsabilidad política, y ahí yo creo que no podemos tener medias tintas. Por eso este argumento, no, mira, es que él siempre ha votado con los pueblos, entonces... No, yo creo que acá no hay espacio para defensas corporativas, y la votación de cada quien, por supuesto, corresponde a qué planteó en la campaña sobre cómo iba a votar, pero no por cómo vote alguien es más necesario o menos necesario que tomemos medidas. ¿Cristian Manker? No hay espacio. O sea, por lo demás, todos estamos bien inspirados y queremos votar por el mejor bien de la ciudadanía, de los pueblos, y en general nadie tiene el patrimonio de votar en favor de unos o de otros. Todos acá, con diferencias de opinión y matices y argumentos distintos, estamos porque resulte bien, porque camine bien y por favorecer a la ciudadanía lo que vamos construyendo. Entonces, no son argumentos, no creo que apunte en lo correcto eso. Marcos Barraza, ¿cuánto incidió esto en la tensión que se vio el jueves en el pleno de la convención, esa mañana cuando hubo que suspender la... Yo creo que poco o nada. La discusión del día jueves es de otra entidad, de otras características. Ya. Y yo, digamos, me hago responsable. El día anterior se envió un correo electrónico. Porque tú fuiste uno de los protagonistas. Sí, es que el día anterior se envió un correo electrónico donde se establecía una interpretación de la mesa, donde se argumentaba que no solo dos normas propias del reglamento general se votaban por 2/3 al interior de la Convención Constituyente, que es una cuestión metodológica pero de fondo, sino que también normas relativas al procedimiento de consulta a los pueblos originarios. Y en consecuencia, la mesa, en mi opinión, no le asiste, y yo creo que eso quedó refrendado en la discusión, y que es lo que planteé. El derecho a esa interpretación. A esa interpretación, porque la mesa es un órgano administrativo que conduce el proceso, pero el poder radica en la Convención Constituyente. Y la reinterpretación que hizo la mesa reconoce el error, porque efectivamente la propuesta que luego se propone al Pleno, que es una cuestión metodológica pero de fondo, sino que también normas relativas al procedimiento de consulta a los pueblos originarios. Y en consecuencia, la mesa, en mi opinión, no le asiste, y yo creo que eso quedó refrendado en la discusión, y que es lo que planteé. El derecho a esa interpretación, porque la mesa es un órgano administrativo que conduce el proceso, pero el poder radica en la Convención Constituyente. Y la reinterpretación que hizo la mesa reconoce el error, porque efectivamente la propuesta que luego se propone al Pleno,
y que de los 153, por no sé cuántas personas habían, 152 votan y una persona en contra, de que efectivamente calificar le corresponde al Pleno de la Convención Constituyente, que va a empezar esta tiene que semana, ver con la soberanía de este proceso. Entonces es una discusión distinta, pero que ilustra diferencias sobre cómo conducir el proceso. Y yo creo que en buena hora reconocieron el error. Cristian Monker. No, sí, está bien lo que se plantea, porque hay diferentes maneras de cómo se puede presentar un argumento como este. Hay muchas veces en que es la mesa la que propone qué es lo que va a ser de 2/3 o de mayoría en otras corporaciones o cámaras. En este caso lo hicieron así. Si el punto no fue eso, si el punto fue la rosca que se armó y el estilo eso fue llamativo. y la interpelación respecto a la mesa, yo creo que eso nos sorprendió a todos los que eso estaban desencajó mirando, todo y eso terminó lo que terminó. Pero ese fue el problema de fondo. O sea, tiene toda la razón Marco y de plantear un punto de vista que no le parecía adecuado. El punto es que fue tomando fuerza y un volumen que terminó en una suspensión que finalmente lo que trae son malos comentarios. Ahora, independientemente de eso, independientemente de la tensión o no que puede haber habido, tiene que cambiar, por ejemplo, este acuerdo de que la mesa dure 6 meses. ¿Tendría que cambiar? ¿Habría que eventualmente censurar a la mesa como alguien sugirió durante esta semana? Yo no sé quién va a querer ser presidente de la no me contesten al tiro. Cristian Monker, Giovanna Roa, Marcos Barraza están debatiendo y conversando sobre esta semana de la Convención Constituyente. Hacemos una pausa y antes de irnos a la pausa, ¿tiene que seguir la mesa con el acuerdo de duración de 6 meses, donde ya se han cumplido los primeros 3? ¿O es el momento de hacer un cambio? Marcos Barraza, ¿qué piensas? No, yo creo que tiene que seguir. Han habido errores, ciertamente. La discusión que referenciábamos hace algunos minutos en relación a la interpretación de las normas, de haberse perseverado en eso, en la interpretación de la mesa, hubiese sido una arbitrariedad. Afortunadamente no fue de esa manera. O sea, la idea de una censura que anduvo dando vueltas. Yo creo que eso es un exceso. Mi punto está en que la mesa tiene que cumplir su periodo y la rotatividad también es buena, es necesaria. Yo creo que eso también le da oxígeno a la Convención Constituyente desde el punto de vista también de los liderazgos y la conducción. Cristian Monker, ¿qué piensa? A ver, lo que les decía al principio, va a costar encontrar personas disponibles a asumir. ¿Presidir la convención? Totalmente de acuerdo. ¿Porque está muy difícil presidir la convención? Difícil, es una pega administrativa, política administrativa. Yo van a poner cara de sí. Es una pega política administrativa muy cuesta arriba, o sea, es complejo, pero existen dos alternativas. Una es la que dice Marco, de los 6 meses, y otra que se ha conversado, no es que sea algo oficial ni nada, es que terminado este proceso de reglamento, se dé paso una nueva mesa. Ya. Terminado este proceso de reglamento y cuando se inicia, meses, sino que ahora, iniciada la discusión de contenido, se dé paso una nueva mesa, que si se acuerda una cosa así desde el punto de vista institucional, también es viable. Pero en la esencia, que sea rotativo de todas maneras. ¿Marco? Ahora, siendo más precisos, efectivamente va a ser una discusión cuando se apruebe el reglamento de funcionamiento. ¿Qué pasa ahora, digamos? Que viene ahora la discusión propiamente tal, donde se va a zanjar a propósito de indicaciones que se puedan hacer, si estos 6 meses, si estos 3, pero el que haya rotatividad, que yo creo que es el espíritu fundacional de la Convención Constituyente. Yo me acuerdo que todas las fuerzas, o no todas, pero la mayoría, se pronunciaron por una mesa que tuviese rasgos bien equivalentes a la composición, plurinacional, paritaria, regiones, y también la rotatividad tiene que ver con que haya simetría en el funcionamiento de la Convención Constituyente. O sea, que yo lo veo como una cámara de iguales. Obvio, tiene sentido. ¿Giovanna Roa, estás de acuerdo? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con o sea, lo importante que es que vayamos rotando los liderazgos y en todos los sentidos, también ahora cuando empecemos las comisiones, quienes van a ir coordinando, porque al final del día no solo tenemos que mantener esta transversalidad, que nadie tenga muchísimo más poder que otro, pero también es importante las etapas de la convención. Esta mesa, a mi modo de ver, ha hecho de manera... Yo admiro lo que han hecho con reglamento, o sea, es una parte en que no teníamos regla, en que nos teníamos que ordenar, que han sido muy humildes. O sea, la presidenta y el vicepresidente constantemente están llevando propuestas de cómo seguir a la mesa y uno puede opinar, y yo creo que eso no pasa siempre o no pasa en la política tradicional. Pero ahora, en el reglamento vamos a decidir cómo vamos a ir cambiando esos liderazgos, pero es súper importante entender lo de los momentos. Es muy distinto el momento... Este momento de instalación. Este momento de armar la casa, la arquitectura, el que vamos a tener en la discusión previamente tal de temas constitucionales, a la que vamos a tener al final, en que vamos a tener que cerrar este proceso también a puertas de un plebiscito. Proceso que se tiene que cerrar por 2/3, según dice la norma constitucional que da origen a la convención. Y ahí es donde surge, parece, una de las discrepancias que hay presentes, ¿no, Marco? Sí, o sea, en el caso de Chile Digno y el Partido Comunista lo hemos planteado desde antes de la campaña.
y lo seguimos sosteniendo, no hemos cambiado de punto de vista en ese sentido. A nosotros nos parece que la norma de 2/3 establece un quórum supracalificado que en los hechos obliga a morigerar la intensidad de las normas constitucionales en términos de expectativas populares. Para poder conseguir el acuerdo. Claro, o sea... ¿Y está mal que eso sea así? Lo que pasa es que a ver, los acuerdos son necesarios y la política funciona con acuerdos, no es de otra manera. El punto está en que esos acuerdos no pueden, en mi opinión, violentar a una mayoría que con justa razón se tiene que expresar también en la Convención Constituyente. Si la diferencia de fondo es que tenemos una Constitución que no nos sirve y depositar en ella los mismos vicios de esa Constitución en la nueva tampoco es correcto. ¿Cristian Monquer? No, a mí me gustan los 2/3. Afortunadamente ya no está el argumento de que la derecha es la que impide los cambios, porque nadie tiene los vetos, ni la posibilidad, porque siempre esos argumentos siempre se usó permanentemente, no era tan así, pero está bien, hoy día ya no está. La responsabilidad de conformar mayorías, de conformar 2/3, me parece adecuado, me parece óptimo. Y yo creo, sinceramente, que cuando se empiece a discutir los temas de fondo, de contenido, va a haber mayor coincidencia que división en muchas materias. Entonces, va a haber debate intenso. Va a haber muchas propuestas, pero creo, a mi juicio, yo soy optimista, no soy ingenuo, pero sí soy optimista, de que dado los programas de cada uno, las propuestas de campaña que uno ha ido leyendo y que hoy día están presentes en la convención, creo que en muchas materias, en un alto porcentaje, va a haber acuerdos importantes y coincidencias. ¿Giovanna Roa sobre los 2/3? Sí, yo primero creo que acá no puede haber ni un tema que no podamos conversar. Yo creo que podemos poner el tema sobre la mesa, lo podemos conversar. A mi modo de ver, no es la pelea más importante que tenemos que dar desde la izquierda. Yo creo que efectivamente era un problema antes de la votación, antes de esta configuración de cómo fue la representación que eligieron los pueblos de Chile. Y era un problema antes, pero hoy día yo no lo veo como un problema. De hecho, yo creo que tenemos las mayorías, y estoy muy confiada en las mayorías que estamos generando. Imagínate que la primera semana hicimos una declaración explicando o asumiendo la génesis del 18 de octubre y las graves violaciones a los derechos humanos, y tuvimos los 2/3. Yo veo con muy buenos ojos lo que viene, y por supuesto que vamos a poder discutir lo que sea necesario discutir, pero yo hoy en día creo que no es la batalla más importante de la izquierda. Hablando sobre esto con Elisa Justinianovich en Tele 13 Radio el otro día, ella me decía: yo entiendo que hay dificultades para cambiar los 2/3 porque se requiere una modificación constitucional, en fin, pero por lo menos quiero dejar planteado en la historia de este debate este punto. ¿Es esa la posición más? O sea, es esa y es más. O sea, mira, yo creo que efectivamente aquí hay una diferencia de comprensión de cómo se interpreta la noción de democracia y la soberanía que está depositada en ella. Si en el proceso de plebiscitario hubiese existido comisión mixta entre parlamentarios como una alternativa y constituyentes electos, solo constituyentes a propósito de convención o asamblea constituyente, yo no tengo ninguna duda que se hubiese impuesto asamblea constituyente. Porque lo que la gente quiere es un poder originario, y el perfil de quienes fueron electos en ese proceso es precisamente originario. Ya, pero no lo sabemos. Ya, sí, o sea, ahora, no... mi punto es que tampoco es interpretable decir que la gente votó por los 2/3. Lo digo para despejarlo inmediatamente. Y no creo que sea solo un problema testimonial. ¿Cómo no es interpretable? O sea, no, esa era la regla. O sea, pero era la regla impuesta. O sea, no era una regla que fuera deliberada soberanamente. Ahora, lo que quiero señalar es que Mario Desbordes lo dijo hace un ratito acá. Esto es política y está condicionado a las mayorías que se establezcan. Cambia el Congreso. Si cambia el Congreso, tenemos posibilidades en términos de alterar la hegemonía que hoy día imponen quienes no quieren ampliar la soberanía popular. Y para mí ese es un tema central. ¿Y tú lo ejercerías? Por cierto que sí. No, está bien, todo esto es ciencia ficción, porque finalmente lo que pasa en noviembre está por verse, vamos a ver si cambian las fuerzas. Estábamos viendo y comentando el documental La Batalla de Chile, como unos creían que iban a ganar en las elecciones del 73 por no sé cuánto porcentaje y otros otra. La del 72. La del 72. Y ocurrió cualquier cosa, distinto a lo que se pretendía. Entonces, ciencia ficción lo que venga por delante. Yo reafirmo, y ahí no comparto con Marco, yo no creo que esta norma de los 2/3 fue impuesta. Fue una norma acordada en el Congreso por parlamentarios elegidos democráticamente, con un gobierno elegido democráticamente, y al mismo tiempo conocida por la ciudadanía, que plebiscitó con más de un 80%, me incluyo, convención constitucional como la que tenemos, y el apruebo
con todas las normas que eso conlleva. ¿Fue impuesta o no fue Sí, impuesta? justo quería llegar a ese punto. O sea, impuesta en el sentido de que se pone una propuesta sobre la mesa que iba a votación. Pero, ojo, porque, por ejemplo, en el Congreso yo estaba ahí en ese momento, tramitamos paridad, que no era algo que venía en el acuerdo, ¿no? Y se logró. Tramitamos también escaños reservados y hoy día los tenemos. Entonces, Que los autores son militantes de Renovación Nacional, diputados del Mírate, proyecto. mírate qué buen dato. Dejé pasar a No, Edison Monke. pero lo que quiero decir con esto es que yo creo que una imposición sería algo que no hubiera tenido ni una posibilidad de modificación, ya que hemos tenido dos tremendas batallas que son tremendos triunfos, que es la paridad y los escaños reservados. Ahora, mientras todos tengamos claro que en cualquier escenario el cambio de los 2/3 tiene que pasar por el Congreso, independiente de la conformación que tenga después, porque efectivamente no podemos saber cómo va a quedar. Yo tengo la esperanza de que sea más representativo, que no esté sobre representada la derecha como está hoy en el Congreso. Y todo se puede conversar. Yo ahí estoy de acuerdo con la Elisa. Yo creo que acá hay un espacio simbólico, un espacio político respecto a los 2/3 que se ha Independientemente del instalado, resultado. independiente del resultado, y eso es importante tematizarlo. Yo creo que no hay que sacarle, no sé, no hay que evitarlo dentro de la conversación. Ya, estamos justo en el tiempo. Marco, lo Sí, último. yo quiero decir lo siguiente. Yo creo que persiste una diferencia fundacional en términos del proceso constituyente sobre el carácter del acuerdo del 15 de noviembre, las implicancias en términos de soberanía. En mi opinión, el acuerdo del 15 connota tiene dos caras. Una, este proceso no existiría si no fuera por la exigencia popular. Si no, no estaríamos en este panel conversando hablando de esto. de esto. Y esto es básicamente protesta social, manifestaciones, masividad en las calles. Pero en el segundo lugar, y tiene su origen ahí este proceso, pero en segundo lugar, el acuerdo del 15 de noviembre muestra temor respecto de la capacidad que tenga el pueblo de establecer deliberaciones transformacionales en el proceso constituyente. Y por eso esas restricciones. Y creo que por lo mismo no es una norma, no es un debate solo testimonial, porque también va a perfilar la discusión sobre la futura constitución y los alcances de los quórum en la nueva constitución. Muchas gracias, Marco Barraza. Lo último, Giovanna Roa. Estamos Sí, cerrando. lo último, con esto estamos cerrando. Bueno, yo creo que está súper bien esta conversación, pero no podemos obviar que ayer fue 11 de septiembre. Creo que es sumamente importante que sepamos que hoy día todavía vivimos en impunidad, pero dar la señal de esperanza de que yo creo que esta nueva constitución va a garantizar verdad, justicia y por lo tanto reparación, que es la gran deuda histórica que tenemos. Muchas gracias, Giovanna Roa. Cristian Monque. Sí, también agradecer la invitación y al mismo tiempo la esperanza en que el proceso constituyente termine bien. Vamos a tener problemas como muchos de los que hemos vivido ahora. Yo soy optimista, lo he dicho varias veces, de que esto va a caminar bien, que vamos a llegar a buen puerto, y creo que van a haber más coincidencias de las que hoy día se duda.